Hola, buenas noches chicos, bienvenidos a Conversa Cháchara. Hoy día tenemos un programa súper especial, vamos a hablar sobre la cultura pop y la anticultura de la década de los 80, esa maravillosa década que muchos hemos vivido y hemos gozado. Pero primero pongámonos en contexto, ¿qué pasaba en el mundo en esa época? En el mundo, en esa década, todavía continuaba la famosa Guerra Fría. Habían dos polos, el mundo era bipolar, decían. Existía el polo de la Unión Soviética, el polo comunista, y existía el polo capitalista, que era el polo de Estados Unidos, ¿no? Nació en los Estados Unidos. Ambos se peleaban por la hegemonía comercial, por la hegemonía tecnológica. En esos años, en el mundo también, el muro de Berlín cayó. La Alemania dividida después de la Segunda Guerra Mundial se unificó en una sola Alemania. Otras cosas importantes que pasaron en el mundo fue la revolución tecnológica, revolución que cambió totalmente y completamente la conducta de todos los seres humanos, de los miles de millones de seres humanos en el mundo. Aparecieron los primeros gadgets en todo el mundo, apareció el celular comercialmente, aparecieron los famosos CDs que revolucionaron la industria musical, el Walkman, apareció el Atari, apareció la primera consola de videojuegos, la mamá de todas, el famoso Nintendo, aparecieron los teléfonos celulares, yo luego lo dije, aparecieron el Walkman, la videograbadora, el Betamax, el VHS, gadgets que revolucionaron y cambiaron totalmente la historia del mundo. Cambiaron la conducta y los patrones de las personas en toda la orbe. ¿Qué pasaba aquí en el Perú? En el Perú salíamos de la década de los 70, la década del militarismo. En el año 1980, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry ganaba las elecciones y se convertía en el presidente por segunda vez, ganándole la disputa política al partido de izquierda, el APRA. Efectivamente, el APRA era de izquierda. No todo era bonito en los 80s, hubieron eventos sociales convulsionantes. Recuerdo con mucha tristeza que el 26 de diciembre de aquel año, el año 80, Lima amaneció conmocionada porque se colgaron unos perros en diferentes postes en Lima, el más conocido, la Colmena con la avenida Tacna, ¿no? Animales que además fueron asesinados brutalmente para después ser colgados por la insanía de Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo y el movimiento terrorista Sendero Luminoso, que traería a nuestro país desgracias, gastos y muchas muertes. Pero no todo era malo. También en esa época, en los 80, clasificamos al Mundial España 82, se acababa una década maravillosa con los jugadores de aquella época, los Cubilla, los Cueto, pasaban ya al retiro. Pasarían 30 años para que otra vez vayamos a un mundial. Verdaderamente fue un tiempo largo en el que tuvimos que esperar para llegar a un mundial. Aparecía también la cultura pop, la anticultura. Nunca antes hubieron tantos grupos de rock en español, rock peruanos en las radios, sonando, haciendo conciertos. Asimismo, se encontraba la anticultura, el rock subte, ¿no? El famoso rock subterráneo, el hardcore, el punk, que también de alguna forma colaboraban con este cambio social. Aparecía también la cultura andina, la cultura chicha, como se le llamaba en esa época, ¿no? Y revolucionaba, hacía sus primeras apariciones para de alguna manera cambiar el rostro de Lima para siempre y para bien. Habían cosas muy malas en los 80, cosas muy buenas, la música, las discotecas, pero también había también este tema del dolor, de la muerte, por la causa del terrorismo, los apagones, los coches bombas, ¿no? Entonces es una década que tiene ambas situaciones muy buenas, muy bonitas para recordar, pero también muy malas. Hoy día en Conversa Cháchara hemos invitado a un panel para poder conversar y nos dé sus impresiones sobre esto. Los 80 fueron tan buenos, los recuerdos
que tenemos algunos nos alcanza para ser felices. Los 80 influyó en la conducta de la cultura actualmente. Aún seguimos padeciendo trabas y taras que en los 80 eran comunes, como la discriminación. Habremos cambiado como sociedad de los 80. Ahora vamos a conversar con Rebeca Podestá. Ella es psicóloga, psicología holística, además tiene un programa de Radio Corazón, es terapista de parejas, ¿no es cierto?, que nos va a contar un poco de su experiencia en los 80. Y también tenemos a mi amigo Pelo, no Pelo Madeño, sino Carlos Pavelli, que nos va a hablar. Es un hombre de mucha cultura, de mucha experiencia de esas épocas todavía, y lo invité porque todavía guarda esa rebeldía de la gente underground de los 80, y nos va a contar cómo era la movida. Y también mi amigo Onassis Ladea, músico también, que se va hoy día se va a animar a contarnos un poco sobre la historia que le tocó vivir en los 80. Entonces le vamos a dar la bienvenida a mi amigo Pelo. Hola, Pelito, ¿cómo estás? Estamos en vivo, gracias por conectarte, gracias por asistir al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias otra vez. Hola. ¿Qué tal, Félix? Qué gusto. Gracias por la invitación, y la verdad que era inevitable poder abarcar esta temática hoy día, ¿no? Porque los 80s, como te dije la otra vez, fue una década prodigiosa, definitivamente. Pues, se vieron tantas cosas, al menos los que hemos vivido de esa época en una etapa, digamos, adolescente o en etapa de pubertad, juventud, le hemos gozado en su esencia pura, ¿no? Entonces ha sido, digamos, una de las etapas, para mí particularmente en mi vida, muy, muy satisfactoria, porque creo que uno descubre muchas cosas en esa etapa de tu vida, pero a la vez también, si encajas justo en ese espacio, es fundamentalmente maravilloso, ¿no? Y obviamente con mucho gusto compartir quizás experiencias como testigo, como muchos de mi edad, ¿no? De esa época, cada uno en su momento, en su contexto, cada uno en su mundo, cada uno en su espacio, básicamente. Y bueno, gracias, Félix, y saludar también a las personas que están acá acompañándonos, ¿no? Un saludo para ustedes y hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Rebeca, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Tengo que saludar a mi amiga Úrsula Lauchi, que fue la intermediaria de todo. Lauchi, ojalá que nos estés viendo. Muchísimas gracias. Rebeca, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida después de tantos años de haber hecho famoso ese comercial de Pásame la Manti? ¿Ah? Bien. Todos recordamos ese comercial y esa frase se nos quedó en la cabeza muchísimo. ¿Cómo estás? Bueno, bien, súper bien, contenta. Bueno, ese comercial realmente no es ochentero, porque es del 90, aunque dicen que la década termina en el 90 y empieza en el 91, ¿no? Este año, este mes, cumple 30 años el comercial, porque lo grabamos en junio del 90, y es un comercial que siempre me acompaña, la frase me acompaña. En un montón de lugares la gente usa la frase, y fue un comercial muy, muy bonito, divertido de grabar. Y ahora me veo en algunas situaciones, ahora que soy mamá, de tía, de Pásame la Manti, ¿no? Tal cual, con mis amigas, en la misma situación, como y tal, dentro del nido, ay, sí, hija, los niños se pasan volando. Yo estoy en esa etapa. ¿Me escuchan? Perfecto. Ahí ya. Qué bonita semblanza. Y bueno, ahora yo viví en los 80s los primeros 6 años de mi vida, yo soy psicóloga, que son años fundamentales en el desarrollo de las personas, de la personalidad también. Es una realidad completamente distinta a la que estamos viviendo ahora, o la que yo veo con mis hijos, porque es un acceso distinto a información, a tecnología. Y bueno, no sé, pues me acuerdo que una vez, cuando estaban dando esta serie que dan ochentera, bueno, basada en los 80s, Stranger Things,
hicieron como una comparación, como cómo hubiera sido con Perú, incluyeron el comercial de Pásame la Manti, que me pareció muy gracioso. Porque, aunque fue en el 90, la gente lo recuerda muy ochentero el comercial, ¿no? Me imagino que porque las personas que nacimos en esa época nos acordamos del comercial porque a esa edad es que ya tenía, no sé, yo tenía 6 años, que ya fijábamos más los recuerdos. Y hay muchos comerciales antiguos, incluso hay un grupo en Facebook dedicado a comerciales de los 80 que tiene mucho movimiento, porque los comerciales, no sé, tenían la música, la dirección, algo hacía que nos generaba nostalgia, o también sería porque era lo único que podíamos ver, ¿no? No sé, no era como ahora que no quieres ver, haces zapping, ves Netflix, omites el anuncio en YouTube. En esa época lo veías sí o sí. Sí, muchos niños no creen que en esas épocas no existía el control remoto y dudan y decían, ay, qué aburrido levantarse a cambiar de canal. Bueno, pues, sobrino, era así. Claro. También estamos con mi amigo Nasis Gadea. Hola, Nasis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Sí, Bueno. sí, te escuchamos bien, Sí, Ignacio. Gracias. ¿Qué tal? Un saludo, buenas noches a los invitados. ¿Cómo estás, mi hermano Félix? Disculpen un poquito la tardanza, me he venido volando por la universitaria. Ha aumentado el tráfico. Cuidado, no salgan mucho. Hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, bueno, acá pues tratando de estar escuchando las ideas primeras de acá de los amigos, de acá también de la señorita que, claro, cómo uno se olvida de ese comercial, que si bien es cierto, dice que se dio un poco en los 90, pero arrastrando un poco en los 80, y creo que es una secuela de varios comerciales, ¿verdad? Si no me equivoco, era ya un eslogan que se jalaba de los 80, ¿verdad? El Pásame la Manti. No estoy segura. Yo creo ¿Ya? que era el primer comercial que se usaba Pásame la Manti, ¿eh? Hay otros comerciales más actuales, de los 99, 2000 algo, pero de lo que yo me acuerdo, me parece que es el primer Pásame la Manti. De lo que he visto, era con sello de oro, sí, Astra, sí. Esos sí tenían, pero me parece que de la Manti, creo yo, pero no estoy 100% segura. No claro, sé. me parece haberlo visto como que el eslogan se usaba en revista, en algún catálogo, me recuerdo, en el año 88, 89, ya haber visto eso de Pásame la Manti, pero como escrito, ¿no? O sea, en comerciales gráficos y no en televisivo hasta que tú ya dices que, bueno, haces el primero, ¿no? Algo así, creo. Que yo creo, pero no soy 100% segura. Sí, bueno, en realidad estaba bien chiquitito, ¿no? En esa época, ¿no? Recién había nacido. Mentiroso. No, mentira, tenía 15, 16 años en esa época, sí. Pues. Yo me acuerdo que, bueno, ese comercial marcó a muchos de los que éramos muchachitos, pues en ese tiempo, ¿no? Pásame la Manti. Con Félix, en los preámbulos ahora de la transmisión, estábamos haciendo memoria si es que era de los 80 o los 90, pero yo le decía, Félix, creo que era de los 80 o finales de los 80, ¿no? Pero ahora tú nos reconfirmas esto, que es de los 90, inicio de los 90, pero está vinculado de una u otra manera a los 80. Ahora el tema de que Manti sigue todavía vigente en el mercado, es más, yo la compro para preparar cosas en la cocina, ¿no? A mí me gusta cocinar mucho, entonces Manti es la favorita para mí, pero sigue vigente, el producto sigue vigente, obviamente antecedieron muchas marcas también, ¿no? Ya nos acordaremos después de algunas marcas o comerciales, nos toca el bloque comercial, pero que un gusto de verdad conocerte. Yo jamás iba a pensar que conocer a la chica esta de la niña de Mandy. La verdad que me agrada, me alegra mucho conocerte, en serio. Es curioso porque justo durante el fin de semana, ese grupo que les digo que es sobre comerciales de 80, me etiquetaron en un comercial de sello de oro. Si era yo. Entonces les digo, no era yo, porque de lo que yo me acuerdo, al menos en esa época, si tú hacías un comercial para una marca de tal producto, era muy raro que te llamen para la competencia o para uno similar. Entonces, no, pues definitivamente no era yo. Y un chico pone, mamá, la niña de Pásame la Manti respondió mi comentario. Y otra chica, niña de la Manti, por favor, mándame saludos, todo por ahí. Entonces yo me mataba de la vez con mi avatar, hola. Y la chica, yeah. Y justo hace poquito yo había encontrado el póster del
de la publicidad, ¿no? Porque aparte del comercial hicimos unas fotos para poner en, esta viejita, para poner en las bodegas. Y lo había subido a mi Instagram, entonces encontré el video, lo colgué, y ya estaban así, ¡guau, qué emoción! Y yo también usé, antes de casarme, hice como un desayuno con tías, con señoras, amigas, y mi intención fue poner mantis en cada mesa, pero no las conseguí. No, fui a una tienda muy tarde y no conseguí, pero sí la invitación era la foto de las niñas de Pásame la Manti, ahí estaba yo, y sí me había puesto como que algo saliendo del agua que decía Pásame la Manti para que las que no supieran quién era me reconocieran fácilmente, ¿no? Como que aproveché el concepto de ese desayuno té de tías que dije, después de años ya pues me tocó. Y ahora a veces hago mis test de tías con, bueno, antes de la pandemia, sí hacía mis test de tías, mis lonches con mis amigas, ¿no? Era tal cual. La Los vida nos ha 30 años cambiado. que pasaron. Esta pandemia nos ha cambiado a todos la forma de vivir y sentir, pero en general, ¿qué sienten ustedes de la década de los 80? Bueno, tú, Rebeca, que eras muy chiquita, tal vez no, pero más o menos para ustedes rescatan algo positivo de la década de los 80, como hablaba al principio, hubo muchas cosas muy buenas, como la música, la cultura, pero también hubo temas del terrorismo, había temas sociales como el racismo, ¿no? En general, Pelo, ¿tú qué cosa crees? ¿Que es una buena década o no? ¿O tienes una opinión, digamos, distinta? Yo pienso que los 80 fue una década clave, ¿no? Clave para digamos, visualizarlo como vivimos ahora, porque fue hito de muchas cosas, ¿no? En la cultura pop, la tecnología, como tú dijiste al principio, ¿no? En la política, o sea, en muchos aspectos, ¿no? Social, económico. Yo creo que cambió muchas cosas, dio paso yo creo que fue para mí una etapa transitoria, porque se dejaron muchas cosas y empezaron a resurgir nuevas cosas. Digamos, cada década ha tenido su cosa fabulosa, ¿no? Los 70, los 60, los 50, los 90, pero yo creo que los 80 fue, para mí, no es porque yo haya vivido en esa época y haya disfrutado de tantas cosas en esa época, sino que para mí sí fue espectacular. Para mí, hasta ahora la considero como una de las épocas que marcó mucho, ¿no? En este mundo actual. Yo veo que tú todavía, aún cuando nos encontramos, todavía guardas esa rebeldía de la música, de la cultura, digamos, la cultura, la contracultura del rock subterráneo, ¿no? Hemos coincidido en muchos lugares cuando éramos chiquillos, tú me llevabas al colegio porque yo era menor que tú, pero bueno, todavía los 80 dicen que es una tendencia que todavía se lleva en la sangre. ¿Y tú qué piensas, Onassis? ¿Qué tal para ti? ¿Fue una buena década? ¿Fue una mala década? ¿Qué piensas? Definitivamente. No, claro. Definitivamente yo creo que, bueno, yo tengo un panorama, un horizonte un poco más amplio. Yo creo que todas las épocas son buenas, pero en este caso estamos hablando de los 80. El tema de los 80, no voy a comparar con los 90 ni con los 2000, porque si tú me preguntas cuál es tu mejor momento, yo te digo a decir que es hoy, porque siempre uno vive el día, ¿no? Que debe ser, ¿no? El día de su vida, ¿no? Este momento, por ejemplo, que estamos evocando los 80, es un buen momento. Entonces, pero vamos a hablar de los 80. A mí me agarró en la adolescencia. En el año 86, ingresé a la universidad en el año 88. Comencé a tocar la guitarra un poco tardío para venir de una familia musical a los 15 años. Y definitivamente a mí me marcó más del lado de la música. Bueno, es lo que puedo hablar más porque lo que me involucra más a mí es el arte. Entonces, definitivamente fueron muy buenos y gratos momentos, ¿no? Los 80 era una época en la cual uno podía decir sus cosas. Estaba, por ejemplo, lo que mencionabas anteriormente, ¿no? El rock subterráneo. Había las movidas de música, a menos que respecta a mi género rock, pero no solamente en mi género, hay muchos géneros. También había la salsa, me acuerdo. La chicha también en el Perú se movía bastante, ¿no? Hasta los grupos chichas tuvieron un auge, creo
que ya no se ha vuelto a repetir, ¿no? Bueno, pero eso es una cosa adicional. En sí, culturalmente, había movida, expresiones, cada uno en su rubro y con mucho respeto, ¿no? Hacia la persona que hacía este arte o esta música o lo que fuere, ¿no? O sea, había sitios para poder expresar y no había tanta producción como hay ahora o sobreproducción, ¿no? Era importante el arte, la música, la expresión, como mencionaba acá el amigo, y no tanto pues el negocio ni nada de eso, ¿no? Se hacía música pues subterránea, se hacía música en un parque, en una universidad, en el Campo de Marte, en la Concha Acústica, en San Marcos, habían conciertos por todos lados, todo era una libre exposición, ¿no? Del ambiente, ¿no? Obviamente gratos recuerdos, yo recién me iniciaba en realidad en los 80 como músico, como una banda de barrio que recién salía, algo simple, muy básico, ¿no? Muy primitivo, pero ahí estábamos dándole. Yo en realidad recién hago mi carrera más en los 90, ¿no? Pero en los 80 obviamente es la base y el cimiento, ¿no? De esto, ¿no? Había, Y me acuerdo mucho. Sí, Sí. lo que pasa es que no habías estado escuchando porque comenzaste tarde. Decía que los 80 fue una explosión en el campo cultural, musical sobre todo, y aparecieron bandas de rock en español, bueno, ¿no? Que explotaban en las radios, pero también aparecía los migrantes, lo que se llama chicha, los chapis, papá chacalón, la cultura, toda la cultura esta andina, migrante, que cambió el rostro de Lima y lo cambió para siempre, ¿no? Obviamente. Entonces, algunas cosas creo que no han cambiado. Dime, Rebeca, y tú, después del comercial me imagino que habrás sufrido algo, sufriste algo del estigma que tenías con el tema de las chiquitas en el té de tías, o te fue bien. No, me fue bien, pero miren, ese comercial es uno de los comerciales más conocidos, pero yo he hecho varios comerciales en los 80s, varios. O sea, que los que están mirando, que les gusta esa época y que tienen esa nostalgia, pueden entrar en mi canal de YouTube, Rebeca Podestá. Yo he colgado algunos, que he encontrado otros que ya puse favoritos y los han sacado. Y tengo varios, pero que no los he digitalizado. Y bueno, esto de ser como los niños de Hollywood que porque fueron modelos o actores de pequeños, luego la vida se les arruinó, felizmente eso no me pasó. No, después he seguido estudiando, o sea, sí, cuando hacía comerciales, a veces, para eso los comerciales tenía que faltar al colegio, pero me parece que también que era una época, era algo divertido de hacer y que también veías mucha creatividad, porque no teníamos los recursos ni la tecnología que hay ahora y se lograban productos bonitos. Y como también mirábamos, porque teníamos antena de conejo y se movía, entonces a veces los comerciales no están en tan buena calidad, pero igual las personas los recordaban un montón, ¿no? Pero no, luego de eso estudié en la universidad, yo soy psicóloga, trabajé mucho tiempo en la parte de sexología, que igual trabajo, luego ahora estoy trabajando en algo más holístico, y como terapeuta de parejas, digamos que seguí una vida normal, no me pasó como le pasó a los niños de Hollywood, me imagino, porque no sentí la presión que habrán sentido esos niños. Las producciones acá eran mucho más pequeñas, pero el comercial de la Manti no fue mi primer comercial. Yo antes de eso ya había hecho varios, por ejemplo, para Saga, para Baza, muchísimos comerciales, para muñecas, para loncheras, para el Playgo, que era como unos Legos. Varios están ahí colgados, que si los ven se les va, desde escuchar la musiquita o la voz, que no sé de quién es, que decía buenos, con B de Baza, van a sentir su corazoncito arrugarse un poquito de repente, ¿no? Pero no hay como esa idea de que, bueno, no sé cómo habrán sido los demás niños, porque no tengo contacto con las niñas, pásame la Manti, sí. Con una ya no, tuve contacto muchos años, pero ya no. Y con los demás niños con los que hice comerciales no tuve contacto, pero me imagino que estarán todos bien, ¿no? Sí, acá una persona nos pregunta que se conecta. Hola, Code Six. Sí, en los 80s no se llamaba Saga, se llamaba Sears. Después se convirtió en Saga al final de los 80s, cuando vino la gran crisis del gobierno de Alan García, pero sí, claro, había. Sí, no éramos tan atrasados, claro.
No que este chico es millennial y piensa que no existía. Sí existían y un montón de centros comerciales. Rebeca, tú después de eso hiciste, creo, un programa en Canal 7, creo que tenías. Sí, Click, sí, click, click. Click Chip. Fui A ver. conductora en el año 93 de un programa infantil en Canal 7 que duró como 9 meses, que se llamaba Click Chip. Hola, Cintia. Click Chip, solo para niños, creo que era el eslogan, y era un programa en el que éramos 4 conductores, 3 que eran como modelos, y hacíamos juegos, concursos, era un programa en vivo, de lunes a viernes, pero martes y jueves salía grabado, o sea, grabábamos 2 programas, grabado tipo en vivo, que era muy divertido, con el que conocí un montón de artistas y lugares, iba a la municipalidad a entrevistar al alcalde, así, súper divertido, y de verdad que el programa a veces hay algo ahí colgado por ahí en YouTube y hay gente que se burla porque como el programa teníamos un presupuesto súper bajo y teníamos casi nada de auspiciadores. Por ejemplo, había un juego que era el de la momia, que hacías una momia, o sea, juegos así, juegos de cumpleaños infantil, nada que ver con la producción de Nubeluz, ¿no? Juegos de cumpleaños infantiles, momia, y el que ganaba se llevaba su kit de Novo, por ejemplo, de Borranovo, de los lapiceros, o ya lo máximo eran unas zapatillas marca, algo con Y, no me acuerdo, de unas zapatillas, y cuando perdías el juego de la momia te regalábamos tu papel higiénico para que practiques. Así era. Ese famoso papel higiénico Paracas, papel de claro, punta rosado, sí. Más papel de punta a punta. Sí, señores, había un papel, los papeles higiénicos de la época eran de colores. De colores. Sí, había blanco, rosado, verde, celeste, verde esmeralda, y el papel Hasta suave, que me se acuerdo prohibió. que venía así en su envoltura de papel, venía los chocolates, las envolturas. Había los 7 colores, ¿no? 7 colores creo que venían. Claro. Sí. Sí, Hasta que se papeles prohibió higiénicos, eso, ¿no? rosado, Se prohibió también eso. Claro, sí, se prohibió. porque era supuestamente Rebeca dañino. vivió un tema más, digamos, vemos el tema de ella de la cultura 80s, bueno, aunque como ella bien explica, es jovencita todavía y tenía más hizo su carrera en los 90s, digamos, como actriz de comercial. Ella venía, digamos, de un mundo, representaba el mundo que nosotros veíamos a través de la televisión, la cultura pop, obviamente, ¿no? Con las grandes canciones de grupos que venían de Estados Unidos, pero había también una contracultura, ¿no es Pelo? ¿No es así? Había una contracultura que tú has vivido muy bien, igual que Onassis, ¿no? Existía el famoso rock subterráneo. Cuéntanos un poco sobre esa contracultura, esas ganas de pelear contra lo establecido, contra el establishment. Bueno, mira, yo también soy músico, ¿no? Y he estado muy metido en el tema de lo que fue el rock subterráneo. Tuve una banda inclusive en los 80s. Y bueno, hemos tocado con esas bandas icónicas que, bueno, fueron Leucemia, G3, Carreño, en sí, en todas sus etapas, ¿no? Obviamente, digamos, hablemos por partes, ¿no? Digamos, si hablamos de rock, el rock en el Perú, pues, en los 80s, estamos hablando de Perú, en los 80s ahora, estaba encasillado, digamos, básicamente en algo tan comercial y elemental, ¿no? Todo lo que se podía apreciar a través de las radios. Entonces, pero había gente que simplemente no le gustaba, pues, ¿no? Particularmente a mí tampoco no me gustaba, una que otra sí, pero no me gustaba. En el tema del rock subterráneo, en el tema, ¿sí me escuchan, no? Sí, te escuchamos. En el tema del rock subterráneo, claro, pues surgió una movida muy fuerte que en realidad marcó un hito, ¿no? Un hito importante dentro de lo que tú dices, cultura pop, no podría decirle porque el rock subterráneo no es pop, es rock, ¿no? Rock and roll, pero sí marcó una cultura muy fuerte que hasta ahora sigue vigente. Yo creo que en los 2000, los 90, los 2000, en esta década, igual siguen haciendo grupos de esta mujer. Ahora, el tema de rebeldía, obviamente, más que rebeldía era inconformidad, ¿no? Había una inconformidad de muchas personas, mucha gente, incluyéndome, porque yo hasta ahora sigo inconforme, como muchos de los que estamos en este país, inconforme de todo lo que pasa.
Entonces, hay algo que yo quiero contar. O sea, la inconformidad era total de este pequeño sector, era un pequeño círculo underground, como se le puede decir, o rock subterráneo, o pan rock, pan, muchos nombres se le ha dado a este enfoque. Pero yo creo que era inconformidad en contra de las cosas que sucedían. En ese tiempo recuerdo que el hecho de que te vean con tu casaca negra, tu pelo parado, con tu casaca con puta, tu chancabuque, tu pantalón roto, ¿no? La gente se asustaba totalmente porque pensaba, todo entra por los ojos y reflejamos una imagen totalmente agresiva. De hecho, que había agresividad, pero no era una agresividad maliciosa, ¿no? Sino era algo contenido en uno mismo, una gana de explotar por muchas cosas. Pero yo hago un paralelo, ¿no? La inconformidad que se sentía en ese momento para protestar a través del arte, ¿no? De la música, la poesía, la pintura, qué sé yo, el teatro, porque la protesta hay en todos los campos artísticos. Pero vamos al punto de que nada ha cambiado. Han pasado 35, 37 años de que nació esta corriente underground en el Perú y nada ha cambiado. El grupo de muchachos que éramos nosotros que protestábamos, estamos inconformes con todo lo que pasaba, ¿no? Digamos, no es que nos queríamos meter en política, pero el tema político nos molestaba tanto por todas las cosas que sucedían, pero que han pasado 30 años y las cosas siguen pasando igual, o sea, y yo me siento totalmente disconforme. No es que yo sea un antisistema, un anárquico, pero creo que no solo yo, sino mucha gente se siente inconforme con todo lo que está pasando. No, nada cambió, o sea, efectivamente, ¿no? Somos testigos. O sea, en resumen, más o menos, han pasado muchos años y muchas cosas no han cambiado. Sí, todavía hay una inconformidad que ahora es más latente, pero en esos años la contracultura, esta que se representó en la música, en cómo se llama, en la pintura también, ¿no? En los versos, en la poesía, entonces de una manera fue moldeando y ha hecho posible que hoy día exista algún tipo de contracultura que tal vez no tenga el apoyo de las masas, pero digamos que está ahí y sigue, ¿no? Muchas cosas lamentablemente continúan, pero bueno, eso ya será tema para hablarlo después de la política. Ahora vamos a divertirnos un poco. Dime, cuéntame, ¿qué piensas al respecto? Bueno, yo respeto las opiniones de todo el mundo. Como tú comprenderás, cada persona tiene su universo y su enfoque. Lo que dice Pelo es interesante, obviamente, excelente, pero yo tengo otra posición, ¿no? En los 80, obviamente en el Perú, lo que más pegó es lo que era el rock comercial. ¿Por qué? Porque justamente el rock subterráneo, como era la antítesis, sí, en cuanto a música, ¿no? Bueno, hay varios aspectos que... Me olvidó también una idea que quedó pendiente acá de la mía Rebeca, que también ahorita lo voy a mencionar, con respecto a los comerciales. Hubo esa transición, creo que su comercial, lo voy a decir ahorita porque me voy a olvidar después, creo que su comercial fue uno que dio las pautas en las cuales un artista tenía, sí, un protagonismo y había guiones, ¿no? Entonces había lemas ya, porque anteriormente, si se acuerdan, no sé si ustedes, bueno, al menos los que son un poquito más antiguos, los comerciales de los 80 eran más guiados por un locutor en off, ¿no? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, ese comercial de los Invencibles de Koyama, que era un zapato de creo escolar, que se llama Chapetex, creo, algo así, ¿no? Entonces, ahí todo era... ¿no? Había un locutor en off que era el que dirigía el comercial, los comerciales eran insípidos, recién eran básicos, ¿no? Entonces cuando ya comienzan a salir estos tipos de programas con personajes como Rebeca, entonces ya comienza a crear una identificación, ¿no? Dice, pásame la mano, y la gente comienza a agarrar como vocablos ya populares, ¿no? Y ya lo anexa a otras cosas. Entonces ahí comienza ya, esa es la migración de comercial de los 80, esa es la diferencia entre los 90, creo yo, mi humilde opinión, ¿no? Bueno, y hablando de la música, bueno, el rock comercial obviamente sonaba mucho más porque tenía cabida en la radio, ¿no? El grupo Río, el grupo Arena Haas, estaba, no sé, pues, eran los grupos que, por decir, había, como decir, era una élite, un grupo, que todos entre ellos se apoyaban. Igual los underground también tenían su apoyo, pero
era entre ellos, ¿no? Entonces, justo ahí estamos viendo un comercial, ¿no? De Pepsi, donde sale Gianmarco, si no me equivoco, jovencito, ¿no? Entonces, ese es Gianmarco, ¿eh? Ahí salió Gianmarco, exactamente. Sí, sí, Gianmarco, cuando tenía pelo. Bueno, no tiene pelo ya. Bueno, y bueno, entonces, eh, en ese entonces yo pienso que en los 80 justamente para nosotros, al menos para nuestro medio como peruano, obviamente a nosotros nos marcó más el rock peruano porque hubo como un auge, ¿no? Había más, se podía escuchar el rock local, había el rock castellano, el rock argentino, las movidas de Madrid, las movidas de Buenos Aires, en México se hacía algo, y en Chile también, por ahí, ¿no? Prisioneros, se escuchaba uno que otro grupo, y así, ¿no? Entonces, eso era lo que más nos llegaba. ¿Y por qué no nos llegaba también? Hay que ponernos a pensar. Yo hago esas comparaciones, una reflexión. Mucho el rock, por decirlo, no comercial, underground, caleta, como queramos llamarlo, ¿no? Cultura, subcultura, contracultura, porque no había el internet, acuérdense también, ¿no? Entonces, en los 80 es una peculiaridad, ¿no? Que ahorita decir, ¿qué pasaba en los 80? Ah, no había internet, pues no podíamos tener esta charla como ahorita. Ese es un, claro, entonces todo tenía que llegar por los discos, tenía que viajar el disco pues, de Estados Unidos hasta acá para Sí. saber qué estaban haciendo allá, ¿no? ¿Verdad? Venían los discos O y la gente que intercambio por ahí se musical. podía conseguir, y, uy, claro, exactamente. Y eso inspiró a los grupos peruanos para que salieran, ¿no? Tener un, que tenía un disco, pues era tener un oro, el que venía con un disco nuevo era pues lo máximo, ¿no? Oye, mira, tengo el disco de tal, y ya era una emoción, pues tenía ahí la Biblia, pues, ¿no? Entonces, era así, ¿no? Claro. Entonces yo veo esa parte, me acuerdo mucho de esa parte y obviamente cuando ya pasaron estas épocas de los 80 ya cambió, es distinto ahora porque ahora la gente se puede autogestionar, hay mucho más material en internet, en esa época no había, entonces cada uno lanzaba sus propias ideas y casi no había mucha influencia. Por eso conversaba una vez con Félix en interno, creo que ayer, no sé cuándo, de que cada grupo tenía un estilo distinto, ¿no? El Grupo Río no se parecía al Frágil, no se parecía a Will Together, a Danai, Arena Hash, cada uno tenía su sonido, le ponía lo que, claro, cosas sencillas, no vamos a hablar que Claro. si pues eran grandes cosas, grandes letras, grandes producciones, pero tenía lo suyo y la gente mismo identificaba, ah, está tocando tal grupo, te lo identificabas. ¿Qué pasa ahora? Más bien ahora hay música muy parecida, entonces como todos ya tienen las herramientas, hacen música muy, a veces te es difícil identificar qué grupo, salvo ciertos grupos, obviamente, ¿no? Entonces eso yo pienso que es una característica de los 80, que había originalidad en base al poco Más información que esencia. se tenía. Claro, más esencia Ah, porque no había eso mucha sí. influencia. En el fondo más bien no había mucha influencia, porque no Ya. teníamos las armas que tenemos hoy en día que un músico no. Ahora podemos bajar pistas, ampliar, podemos hacer un montón de cosas La por internet, tecnología ha ¿no? cambiado, pues eran otras épocas y eso era lo lindo de querer. Ahora. Uno se conseguía un cable y conectaba dos caseteras y grababa de una casetera a otra, aparecían recién las caseteras, los equipos doble Exactamente. casetera, etcétera. Dime, Rebeca, ¿y Salida tú, tal como está. sí, Dime. Rebeca, tú has sufrido como yo, bueno, tú en tu caso que eres una dama, yo recuerdo que decía, aló, buenas tardes o buenos días, señor Carlos, ¿se encuentra Rebeca, por favor, me podría pasar? Y te pasaban con la chica y la chica, papá, cuelga. ¿Ahí te ha pasado esas cosas a ti? ¿Has vivido esa parte bonita de la vida Sí, o no? sí, porque ya he sido adolescente a fines del 2000, o sea, yo tenía 15 en el 99, 2000, y yo no tuve celular hasta los 18 o por ahí. Igual cuando tuve celular, el celular era caro, así que eh, el que era mi enamorado en esa época me llamaba a mi casa, no me llamaba al celular. Pero miren, he visto que han pasado varios comerciales de Pepsi. Yo también he Sí, salido un comercial de Pepsi que grabé en el año 89, me parece, está en YouTube. Ahí habla Cintia Leirillo de la chica Polistel, me imagino que se refiere a la viejita Polistel. Ya, pues rezando el tema, ese lo grabé en los 90, pero también fui viejita Polistel. Y los comerciales de Saga que hice, los hice en los 80, ¿ah? Ese ya. eslogan que se pueden acordar de esa campaña. El gerente se fue de vacas. Claro, ¿verdad? Yo me hice acordar, ¿ah? El Sí, gerente de vaca, claro. es que fue una gran campaña Claro. y eso lo he grabado en los 80, estoy segurísima. He hecho comercial para el Día de la Madre, participé en el corso de Saga, ese corso Ya, de Navidad, ¿se acuerdan del corso que hacían que iba claro. desde el Parque Salazar, o sea, Larcomar hasta Saga, que iba por toda la avenida Petitoars? Había varias cosas que se han ido perdiendo con los años, pero que eran muy bonitas, de esa época de la publicidad,
de esa época. Y bueno, hay cosas que han cambiado, ¿no? Eso que tú hablabas, Félix, de que tenías que pasar el roche de llamar o de recibir la llamada, y que hubiera un intermediario, que eso los adolescentes de ahora no pasan. O sea, tenías que armarte de valor para llamar a la persona que te gustaba, y siempre podían interrumpir, o que tú llamabas y el teléfono estaba ocupado, o te contestaba la abuelita, o te contestaba alguien. Claro, todo eso sí, también lo he vivido. Sí, y Rebeca, realmente hay un gran cambio. Sí, Rebeca, quería abusar también, preguntarte una cosa más. Dime, dime. tú que ahora eres psicóloga, aparte de mamá, ¿no es cierto? Y bueno, déjame preguntarte algo que a lo mejor muchos tenemos en un concepto. ¿Tú crees que nosotros cuando éramos niños, en esas épocas, éramos, entre comillas, más inocentes de que los niños de ahora? ¿Éramos un poco más lentos y ellos son más rápidos? Tú como madre, como psicóloga, ¿qué nos puedes contar? O sea, ¿o es igual? Me parece que los niños de ahora tienen una mayor estimulación, porque están sobreestimulados. O sea, cuando nosotros éramos niños, había uno o dos programas para niños, y si tenías suerte te comprabas tu película con VHS para ver una película de Disney. Y ahora los niños tienen un acceso muy rápido a diferentes juegos, a transmisiones, a videos. En ese sentido pueden estar más estimulados. También hay una variedad de juguetes súper amplia. Cuando yo era chiquita, los juguetes eran los de Baza, y eran 3 muñecas, 5 baldes, 3 Transformers. No había la variedad que hay en este momento. Pero en el tema de la inocencia, los niños siempre pueden ser inocentes. Y en cuanto a la picardía, de repente, de los niños más grandes o los adolescentes, ahora hay más acceso, por ejemplo, si hablamos en la pornografía, pero la gente siempre se ha ingeniado, ¿no? Los chibolos se robaban el video, el VHS, encontraban revistas. El acceso no era tan fácil como ahora, pero no solamente hay una tendencia en las personas a pensar que todo tiempo pasado fue mejor, que en mis tiempos no sé qué, pero rebeldes siempre hubo, y acá tenemos a uno que nos cuenta que siempre fue un inconforme, no pelo, siempre hubo. Entonces, de esta época, es más, creo que hasta Pelo dice que me da la impresión que piensa que ahora hay menos rebeldes que antes, y que necesitamos un poco de rebeldes para poder generar un cambio. Y siempre ha habido gente más inocente, ha habido niños más vivos, más despiertos, pero creo que ahora sí tienen mucho acceso a contenido que de repente no es adecuado para ellos, y muy fácil. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, cosa que antes no pasaba, porque digamos, si tú querías ver televisión, había pocos canales, y el horario, un programador lo ponía de acuerdo a la edad del público. Ahora, si tú ves cable, que ya casi nadie ve cable porque la gente ve Netflix, tú ves cable y puedes ver una película de cualquier hora. Había 3 canales, ¿no? El 5, 5, 4 y 7. Después vino el 2, el 83. El 2 es de mi edad. El 2 es de mi edad. El 2 vino el 83, 85. Sí, es de mi edad. Y el 9, el 84. 2 y 9. Y fueron 5 canales nada más en los 80s. Y lo más alucinante es que tú abrías el periódico y estaba la programación de los canales, ¿no? Oye, verdad, por Dios. ¿Verdad? Y veías la programación de cada... Sí. Y ahí, por ahí encuentras, ahora en internet encuentras a veces algunas fotos y sale todo de los 80, ¿no? Don Gato y su pandilla, los Picapiedra y qué sé yo, tantas cosas. O Linda Guzmán, cosas que, bueno, pues son de nuestras épocas, que hemos vivido. La Teleguía también. Bueno, Ultra 7, 70. Teleguía. O sea, hay tantas cosas de acá en los 80, creo que una transmisión de esta queda chica. Cuando yo veía la publicidad de esa época en las revistas, también había como que una particularidad en cómo tenían que lucir las modelos, que ahora, bueno, en eso sí hay mayor variedad. Veo, porque tengo algunos catálogos acá de revistas en las que salí, justo los tengo por acá cerca, y la publicidad ahora es mucho más directa. 3, 4 palabras. O sea, en esa época escribían prácticamente un artículo acerca del producto. La información mucho más larga, ¿no? Ahora es como que todo inmediato. Lo que pasa es que hemos cambiado la época de la imagen, del video. Entonces,
ese famoso eslogan, una foto vale más que 1000 palabras, se cumple a cabalidad. Las personas ya no leen, entonces los chicos no leen, ven una imagen y se hacen una idea y listo, porque, ay, qué rollo, mamá, que voy a estar leyendo todo eso, por favor, no de hablar, o sea. Todo muy rápido, inmediato. Inmediatamente. Yo recuerdo mucho también que en esa época las relaciones personales con las relaciones familiares de autoridad con el padre y la madre era pues respeto total, ¿no? La mamá decía no y no. Ahora pues como que ha cambiado un poco eso, pero bueno, son cosas de las épocas y no estamos hablando de criticando una época con la otra. Lo que pasa es que va cambiando porque me imagino cada uno va teniendo su estilo de crianza y trata de mejorar lo que siente que no funcionó de su familia. Entonces, el respeto también se confundía con el temor, con tener miedo, mucha lejanía, mucha distancia con los padres. Y ahora los padres no quieren eso, quieren... Hasta ahora existe eso, ¿no? Sí, pero quieren tener una más cercanía con sus hijos. Entonces, de repente hay un momento de confusión en que quiero ser tan cercano que ya confundo mi rol de padre o madre con el rol de pata. Pero es ir aprendiendo, ahora, ¿no? Oye, Rebeca, mira, quiero hacer un comentario, un ratito pelo. Justo dale. Acaba de ingresar, gracias, Rubén Said, un DJ, un amigo mío. Oye, anoche se me declaró tu hincha, dice que había ido a tu programa, él fue quien me contó que tenías un programa en el Canal 7 y que fue a verte, te esperó creo en la puerta, a gritarte, con un cartel. Era con público, era bravazo. Yo animé un evento en Metro para niños con no sé cuántos cientos de niños, era bien paja. Y el programa era con público en vivo. Sí, así que Rubén, ya sabes, ahí estás viendo a tu ídolo de niño. Hola, Rubén. Ah, su madre, Rubén, se te va a caer el corazón ahora, la baba se te va a caer. Bueno, ya servido, digamos, ahora, Onassis, dime, ¿tú crees que lo que hablábamos, continuando con lo que seguíamos, con lo que estábamos conversando hace un rato, quiero ser directo contigo, ¿crees tú que las taras de esa época aún se mantienen? ¿Recuerdas los comerciales de los 80 donde las personas afrodescendientes o ¿cómo se llama? Los que se le decía cholo, eran los guachimanes, eran las personas de seguridad, del estrato más bajo y se les estigmatizaba? ¿Crees que eso ha cambiado o sigue igual? Sí, directo, a la yugular, amigo Nazi, para que te mandes. Bueno, yo me acuerdo que, según lo que yo recuerdo de los comerciales y de los programas también que se transmitían en los 80, pues de los programas cómicos, por ejemplo, donde más impacto tenía esto de siempre de repente cholear o negrear al que eran, a las personas que eran de esa etnia, de ese color, ¿no? Entonces había como una parodia, en unos casos como una burla, pero eso ha habido todas las épocas, siempre ha habido, hasta hoy día, no creo que haya cambiado mucho, tal vez pueda ser que sea menos, ahora tal vez que pueda ser que sea más inquisitivo, ahora ya hasta puede ser penado, tal vez, no sé hasta qué punto, pero mira lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, ¿no? Se supone que eso ya cambió, ya pasó, claro, pero algunas cosas no cambian porque hay gente que no cambia, pero no es porque ya todo el mundo, o sea, quiera, como tú dices, estigmatizar a estas personas, ¿no? Como se hacía en los 80, ¿no? Que había la discriminación era un poquito más fuerte y nadie ponía un tope, ahora hay moderadores, ¿no? No puedes decir eso en la televisión, en un comercial, no puedes hacer un comercial racista, pues, hablando, hace poco por decir, no puedo hacer una música también racista. Ah, claro, se escapa obviamente siempre, pero tiene su censura, ¿no? Sus cortes y hay todo, y se lanzan pues 20.000 asociaciones encima, se te tiran encima y al final es así, ¿no? Pero me refiero a que en los 80 había esa facilidad, pues, o sea, todo el mundo decía lo que quería de repente y ya también demasiada libertad, ¿no? Pero no había ofendías a alguien y nadie te decía nada. Claro, no había tanta no había moderador, no había protocolo. No había filtros, básicamente, para eso, de paso, ¿no? Los hay ahora. Recuerden que veníamos no hay, ¿no? Pero claro, pero yo te voy a decir algo, mira, yo les voy a decir algo importante.
Claro, bueno, la dictadura, claro, puede ser. Bueno, en muchos sitios hay, no hay, yo te voy a decir algo, el problema no es que haya censura, que se deje de hacer esto, que se defienda, o haya pro o contra, el problema es que siempre, por más que ya la gente tenga un pensamiento de decir, no, que está mal, siempre va a haber gente que va a ser racista, o sea, es imposible que, yo creo que esto va a durar, no sé, pues tendrá que pasar de repente 1000 años para que ya se radique el racismo, por decir, de la tierra, ¿no? Del mundo. Y por la cantidad de personas que somos, no creo que no quede ninguno o uno que sea racista. O sea, siempre hay alguien que molesta, fastidia, y bueno, pero creo que estamos en un camino, ¿no? Estamos en un progreso en el cual hoy día ya se respeta. Creo que muchos se ha entendido, inclusive en los colegios se enseña que todos somos iguales y hay una forma de moderar esto, ¿no? Porque, bueno, se ha visto que estas cosas, el racismo no conduce a nada bueno, ¿no? El ejemplo lo estamos viendo ahorita en Estados Unidos, como saben. O sea, por estas cuestiones, estas fricciones estúpidas de ciertas personas, pues han encendido la mecha y se ha levantado todo el país, se ha convulsionado por 4 estúpidos que no saben dónde están pues parados, ¿no? O sea, Dime, ese es ahora, mira, mi quiero tocar un tema. ¿Cómo era la vida digamos, un poco rápido, vamos a tocar el tema un poco rápido, con comentarios rápidos? ¿Cómo era el tema de familia? Ahorita, por ejemplo, hace un momento puse un gadget de esa época, que era un juego de memoria que se llamaba Simón, ¿no? Que era un juego de memoria y también el Monopolio, jugábamos. Dígame más o menos, pero empezando contigo, algo breve, dime. ¿Cómo veías tú la época o la relación con la familia? ¿Existía una especie de mayor conexión entre hermanos, primos, padres? ¿O continúa, como tu experiencia como padre, continúa siendo igual? Y no era tanto, no, mi pensamiento es muy ¿cómo se llama? Muy trasnochado. ¿Qué piensas? Pelo, ¿Yo? se quedó congelado. Sí, Pelo, tú. Sí, tu pelo. Ya, perfecto. Ya, mira, a ver, el tema de familia definitivamente era totalmente diferente a lo que es ahora, ¿no? Yo creo que antes las familias, digamos, estaban compuestas de otra manera, había un poco más de acercamiento familiar, porque existían horarios, no había tanto tráfico, digamos, alguien llegaba más temprano a su casa, mamá estaba en su casa, mamá no salía a trabajar. Entonces había, digamos, un poco más de acercamiento entre padres e hijos, había más vínculos. Eh, el tema en la parte afectiva, yo creo que había un poco menos de expresiones afectivas, dependiendo también, ¿no? Dependiendo en qué tipo de familias, porque, digamos, yo tengo entendido que muchas familias que provienen del Andes son menos afectivas, quieren igual a sus hijos, pero no son expresivos. Expresivos. Quería decir expresivos, no afectivos. El afecto va a haber, pero la expresión no. Entonces, yo creo que en algunas familias de repente había mucho más expresión que en otras. En mi caso, particularmente mis padres eran muy expresivos conmigo, siempre con mis hermanos, en sus sentimientos y en sus acciones. Ahora, el tema familiar tiene muchas aristas, ¿no? El tema, por ejemplo, de carencias y necesidades en los 80s era terrible, porque atravesamos épocas muy difíciles, porque fue la consecuencia del terrorismo, de las consecuencias políticas que tuvimos en un país que supuestamente entramos a la democracia, pero lamentablemente en vez de salir para arriba nos fuimos hundiendo, ¿no? Y ya la historia la conocemos, son 30 años de fracasos políticos o fracasos de gestiones presidenciales. Ahora, las carencias eran terribles en muchas familias, la composición de clases, como se puede decir, o sectores A, B, ya estaban ya diseminándose, ¿no? A, B, sí, había pueblos jóvenes. Entonces, las carencias individualmente en cada familia, de cada sector, era diferente. Pero, digamos, las más enfocadas, a las que, digamos, nosotros hemos vivido, en mi caso, o en el caso de muchos, porque la comunicación está entre los compañeros del colegio también, porque de una u otra manera entre colegios, amigos de barrio, nos comunicábamos también, nos contábamos cosas y sabíamos algo de su familia y algo de la mía.
Por ejemplo, un ejemplo que había, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Era que las familias en las noches eran muy unidas por la televisión. La televisión era un núcleo, una atracción y nos unía. Veíamos a las 8 de la noche La Mujer Maravilla los martes, el viernes Vareta. Habían series de televisión que te atrapaban. O sea, ya la televisión cumplía un papel, yo no sé si de atraparnos, idiotizarnos, entretenernos, pero son muchas cosas las que ha jugado la televisión no estoy hablando de los 80, ¿sabes? Yo creo que eso se mantuvo hasta los 80. Mira, yo creo que... Los 80 ya cambió. Mira, Pelo, déjame que te interrumpa. Yo creo que eso de que nos quedábamos viendo televisión con los papás no sea floro, pues, nos quedamos porque había toque de queda. Pero ten por seguro que si no hubiera toque de queda, estaba en la calle, así que no mientas. Pero el toque de queda empezaba a la 1. A la 1 de la mañana. Fue en los 80, 86. Ah, pero en los 90 también hubo toque de queda, porque yo me acuerdo toque de queda cuando yo era chiquita, como en el 92, por ahí, de 10 a 6 de la mañana. Creo que sí, claro, por eso fue porque Sendero entró a Lima, ya con foto en 92. Sí. Eso sí. Han habido varias épocas de toque de queda. No pensé que iba a volver a vivir otro. Sí, en los 70s. Yo recuerdo toques de queda en los 70s en el gobierno de Morales Bermúdez. Yo era niño, ¿no? Tenía 8 años, 7 años. Ahí me acuerdo. Hubo toque de queda en los 80s con Alan García, en los 86, 87, si no recuerdo, por esa época. Pero el toque de queda, obviamente, empezaba a la 1 de la mañana, ¿no? Pero yo estoy hablando de quizá en los primeros años de los 80s en mi vida, ¿no? En particular, que se veía ese tipo era ceremonial, un poco de juntarse en casa, en la familia, cenabas en tu casa, en grupo, y almorzabas los domingos, qué sé yo, pues también se juntaba, pero ahora no, pues cada uno está por su lado, ¿no? A veces uno llega tarde a la casa, si ahora estamos unidos es por la cuarentena, pero por otra cosa, antes no, antes era diferente, había yo creo que un poco más de unidad familiar. Las cosas han ido cambiando porque todo ha ido cambiando, ¿no? Se ha vuelto más dinámico, más acelerada la vida, los horarios inclusive han cambiado. En los 90 se empezó a cambiar todo, yo recuerdo, porque ya no había estabilidad laboral, no había horarios de 8 horas, y hasta ahora se mantiene eso. Yo creo que el tema familiar ha tenido muchas cosas diferentes. Ha cambiado. Sí, ha cambiado. Hay mucha gente conservadora en ese aspecto, pero es difícil, es imposible con una dinámica de vida a la cual estamos nosotros ahora viviendo. Yo creo que ya no es igual. Sí, pues yo siento que efectivamente las cosas han cambiado un poco, que los 80 tuvo sus características especiales en cuanto a la vida familiar. Creo que compartíamos más los juegos de tipo Monopolio, Millonario, jugábamos Simon. A los que tenían la oportunidad, yo tuve la suerte de tener un Atari en casa y jugaba con la familia, con mis amigos, pero hay algo que siempre voy a recordar, o sea, yo me acuerdo que una vez besé a mi papá en la calle y mis amigos me decían, pues, oye, ¿cómo vas a besar a tu papá? Y ahora, pues, eso es lo más común que puede haber, entonces, como que las patrones van cambiando. ¿Tú qué piensas, Onasi? Bueno, ¿corto o largo? Porque dijiste cortito porque Pelo que te roba todo el tiempo. Chicos, antes de que Onasi conteste. Sí, por favor, primero las damas. Me tengo que despedir. Ok, Rebeca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer y te voy a comprometer para algún día hablar sobre tu tema de psicología y terapia. ¿Qué te parece? Ya, perfecto, cuenta conmigo. Les mando un abrazo. Me encantó. Chao, un placer. Gracias. Hasta luego. Ya, ok. Bueno, listo. Ya. Ahora tenemos más tiempo. Ya, listo. ¿Cómo se llama? Claro, bueno, yo obviamente, claro, yo recuerdo de los 80s que a diferencia de ahora, ahí sí hay unas diferencias, ¿no? Han cambiado mucho las cosas. Para empezar, los domingos era un día tranquilo. Los domingos tú podías salir a la calle a jugar, no pasaba un carro, un alma, porque no había la convulsión que hay hoy en día, ¿no? La polución, entonces, ahora hay una demencia o una
que podría decirse como una obsesión por el trabajo, que está bien trabajar, pero no trabajar pues feriados, ¿no? O sea, quieren trabajar todos los días, ¿no? Antes no, pues el domingo era un día vacío, se podía jugar en la calle. Entonces te reunías, había el almuerzo con la familia, o es más, también habían los famosos paseos familiares. Bueno, yo recuerdo, no sé si todas las familias, bueno, de acuerdo a la posibilidad, los domingos se iba a Chosica uno a pasear, o en verano era ir a la playa, ¿no? Ahora ya no hay eso, pues. Y eso ha cambiado, ¿no? Como decía aquí el amigo Pelo, hay muchos cambios. Definitivamente, eso con el paso del tiempo se ha vuelto, pues, definitivamente ya un recuerdo, pues, ¿no? Porque no es como ahora, ¿no? Ahora ya cada uno vive en su mundo. A pesar que estamos confinados, pero cada uno está con su internet, su chat, igual no hablan nada. Creo que hay gente que no habla nada. Cada uno está en su cuarto, igual. En una casa, pero está cada uno en su cuarto. O sea, en cada los 80 no había esa distracción. Y más bien había los programas, hablando de los programas que mencionaban, ¿no? Había un programa que te llama, que jalaba, pues, ¿no? Los sábados, por ejemplo, el Infantable, Trampolín a la fama, siempre contigo. Todo el mundo se reunía a ver a querido Augusto Fernández. Ahorita que has tocado el Que tema. los domingos era Gigante Deportivo. Gigante Deportivo, claro. Las carreras del hipódromo, pues se escuchaba. Rando también transmitía en radio en los 80 y las famosas carreras, pues Santorín, ya llega. No nos ganan. No nos gana, claro. Hasta el fútbol. Grito lindo, no nos gana. Dime, vamos a hablar un ratito de que ya hemos tocado un poco el tema de televisión, habían las vedettes, ¿no? Gisela Valcárcel, había ya comienza el desorden tú. Ya. Sí. Estaba una vedette muy famosa, Amparo Bambrila, pues, que era una de las primeras vedettes. Bueno, empezó creo en los 70, no sé muy bien, pero en los 80 pues, fue la época 80. De la vedette. Claro, 80, ¿no? 80. Pero bueno, en los 70, disculpa, Narcis, en el final de los 70 ya estaban las vedettes, pero en Argentina, 79, 80, sí, y ya claro, ese boom viene al Perú. Claro. Pero esos son de esos 80. Lo que estaba comentando, de la televisión peruana, hablemos de esos programas míticos y vamos a ser un poco críticos. ¿Creen ustedes que Ferrando, por ejemplo, este gran ídolo televisivo, el TV Star, muy conocido, se aprovechaba de las personas? ¿Creen ustedes que era ahora viéndolo en retrospectiva, que vendía su programa, la burla barata de la gente necesitada? ¿Era así cierto? ¿Que eso era así o no? A ver, Pelo. Mira, yo pienso, así rápido, ¿no? Fernando fue un fenómeno de la televisión, hermano, porque es increíble que tanto humillaba a la gente, porque humillábamos mucha gente, pero era parte del show, como dicen, ¿no? Y la gente lo amaba, pues, y la masa lo amaba, y yo creo que para mí Fernando fue parte de ese tipo de a ver, ¿cómo decir? Pues necesitamos algo que nos calmen las cosas, ¿no? Que nos calmen que calmen las aguas. Y Fernando era uno de esos. O sea, a mí particularmente Fernando no me gustaba. No me gustaba porque siempre estaba en contra de que la gente humilla a los demás, ¿no? Ser humillado y humillar, no va conmigo. Y oiga que humillaba mucho a la gente, y de una u otra manera se aprovechaba de eso, ¿no? De mucha necesidad de la gente, pero igual la gente lo adoraba. Ahora, en el trasfondo tú puedes analizar, sacar tus conclusiones, yo me estoy equivocando, pero brindaba también, ¿no? Brindaba alegría a la gente. O sea, la gente conseguía lo que quería y aparte lo amaba. Él conseguía el rating, porque tuvo un rating alucinante, imparable, ¿no? Hasta que se enfermó y se murió, ¿no? O sea, se fue el tipo. Pero nada lo detenía, porque era un vendaval de la televisión, eso es cierto. Pero sí, fue icónico, ¿no? O sea, su funeral fue multitudinario, tanto como el de Chacalón, por ejemplo, con muchos famosos. Pero yo pienso que eso pasaba, ¿no? Ya, ¿y tú qué piensas de Fernando y de las grandes estrellas como el tío Johnny,
no sé, Ya, bueno, el tío José Violín, Mando, ¿no? el tío Violín era un poquito jalaba en los 70, pero hablando del tema, Fernando, para cerrar esto, ¿no? Yo tengo otra idea, que está casi por ahí. Siempre es bueno tener una idea. Yo pienso que esto de Ferrando con respeto al público y todo este tipo de humillaciones para ganar el rating, era prácticamente como un círculo vicioso que había, ¿no? Era una cosa satanizada entre Ferrando y el pueblo, ¿verdad? Claro, él humillaba y el pueblo se dejaba humillar, porque tú no vas donde te está tan mal, pues, ¿no? O sea, como dice él, a mí no me gustaba, si no te gusta, me voy, no lo veo, no tengo nada que ver. A gente tampoco nunca fui, que yo sepa, en mi familia, nunca nadie estuvo, a veces ponían, veían por los artistas que venían, pero no estábamos identificados con nada más que eso, no era como un show más. Me parece que, como dicen, o sea, Fernando sacaba un beneficio de la gente burlándose y la gente sacaba otro beneficio, porque sí era verdad que sí regalaba, sí daba el dinero, se abocaba. Era, lógicamente, como te digo, un circuito cerrado. Y como no había en esa Y era época, mutua. ya hablamos que no había moderadores, claro, no había Claro. pues lo que hay ahora, ¿no? Ya cuando ya estuvo en su última etapa, ya comenzaron a caer las críticas, ya comenzó a cambiar también el mundo, las cuestiones estas, ¿no? Ya habían asociaciones que hablaban, había moderadores, entonces se le comenzó ya a cuestionar. Ya en su última etapa y tal, es así que creo que hasta no sé, él dice que ya iba a ser su último programa, no sé si le cerraron, no entendí muy bien esta historia, pero por ejemplo en la Peña Ferrando, muchos artistas mencionan, como Chato Barraza, Melcochita y otros más, que sí les pagaba bien, sino que la gente también ahorraba por esto, pero bueno, obviamente que él se llevaba mucho más, decían, ¿no? Él se llevaba harta plata, ¿no? Porque él era organizador de la idea, él los traía, pero no es que a los artistas le pagara mal, sí le pagaba bien, pero como eran jóvenes no sabían ahorrar. Pues eso mismo lo ha declarado el Chato Barraza, Melcochita y otros más, ¿no? Que han trabajado con Fernando y al cual le agradecen haberlos descubierto. Ahora dime, y de las vedettes, claro, ¿se acuerdan el amigo José Luis, el Chemo? ¿Se acuerdan de Clarita Castaña? Un saludo, Chemo, para ti, hermano. Gracias por chequear. Claro. Yo sé que siempre estás jodiéndome. Ya sé que siempre estás con la cota, Chemo, pero bueno, ya tienes tus 30 segundos. Gracias por conectarte. Él se acuerda de Clarita Castaña. Yo en realidad no me acuerdo de esa vedette. También se acuerda del famoso Legal Matarazo, ¿no? ¿Recuerdas? El travesti brasilero que vino a Lima, el ¿no? Brasilero, el primer creo que el primer ser humano que se hizo cambio de sexo, creo. Transgénero. Sí, travesti, ¿no? Ya, bueno. Transgénero. Era transgénero. Yo pienso que no, era el primer transform, bueno, no sé cómo sería, pero transgénero, bueno, claro, fue el primero, pues. Matarazo fue una vedette, porque yo lo trato como tal, como mujer, pero porque fue transgénero, se transformó, ¿no? De hombre a mujer. Claro, la primera operación de sexo en el mundo, creo. Sí. Y me hablabas de las vedettes. Fue en Sudamérica, pero ya había bueno, en Sudamérica. Y me acuerdo de los diarios Ojo, Extras que sacaban a las vedettes, pues era muy, bueno, y eso hasta ahora se sigue, los diarios chicha, ¿no? Que se dice que tratan de sacar vedettes para vender el tiraje, y bueno, eso se ha mantenido hasta hoy en día. Ojo que los diarios baratos, ojo que en la época todavía no eran diarios chicha, todavía no habían caído bajo la corrupción. Sí, ya existía. De Fujimori. Claro, eso el Popular, teléfono. El Popular era el primer diario chicha. Sí, existían periódicos baratos, ¿no? Periódicos que costaban. Y eso que era de la República. Pero no era que estos periódicos estaban a la orden de un grupo mafioso. No. Estamos haciendo una comparación. Yo me acuerdo de haber visto acuerdo de haber visto Preso, donde habían habían artistas que hacían viñetas, y viñetas muy críticas al gobierno, además. Entonces, estaba, bueno, ahorita que hablamos de viñetas, un saludo para Lucho Rosé. Creo que Lucho en esa época todavía estaba muy chiquito, estaba en la universidad seguramente, pero habían el frito pescadito, donde se tocaban temas y se criticaba a la manera de viñeta para llegar fácilmente al pueblo, se criticaba a la situación, ¿no? O sea que no, tampoco es tan cierto que habían periódicos chicha.
como comúnmente se lo conoce en los 90 con Fujimori. Eso es lo que yo creo y siento. Ya, sí A ver, existía, no, o sea, Félix, para los que recién se mencioné conectan, el Chicha popular era uno. para los que recién A ver, se creo que conectan estamos hablando con Cháchara, estamos hablando del tema de la cultura y la contracultura de los 80. Un saludo, ahorita que se acaba de conectar Pelo, te está saludando mi amigo Pablo Germán, el famoso Chorri, que tiene un programa de salsa muy visto en su fanpage. Saludos, Pablito. Ya, Chorri, ahí Chorri, Chorri. ¿no? Las eximellizas de Cayorate, dice el Chemo. Ay, ay, ay. ¿Se acuerdan o no? Claro, Cayorate Cayorate, era un, en el ojo. sí, salía con el doctor Pistaco, creo que algo así, ¿no? Había Sí. Pistaco, Y había otro, había San Pietro, también había. un astronauta, también San había Pietro. Chepa, no me acuerdo quién era, pero hacía unos dibujos, salían en los periódicos de un astronauta, no me acuerdo ahorita el nombre, pero Eso era, sí, era. si no me En ese equivoco, era en el comercio sale en uno la de los parte de atrás. ¿no? El Había Super uno Cholo. Claro, que se llamaba Super claro. Cholo. Claro, era el Super Cholo. También había varios periódicos, claro, el doctor Pistaco, estaba Chepar creo que era, no me acuerdo muy bien, pero salían historias, ¿no? Había Super Cholo también, un cómic que Super salía en un Cholo, claro, periódico, era pero no recuerdo en fabuloso. cuál, creo que el Un Comercio. super cómic era. Sí, Sí, el Super había Cholo. el Sí, Super Cholo, sí, tenía Super historia, toda una Cholo. secuencia, ¿no? Sí, era en el Sí, comercio, creo, había el muchos Super dibujos, Cholo. sí, Era el comercio, el comercio. comercio era Expreso, Extra, el astronauta es Shepard, dice el en Chemo. todos los diarios salían distintos. Había Claro, variedad Chepa, de ese también. cómics, Creo que mini salía en cómics en Extra. la Bueno, yo creo que en general en esa época Manyute. se leía porque habían, salían los famosos cómics, el Hombre Manchú. Araña, Iron Man, Capitán América, ¿no? ¿Se acuerdan de ese, Había pequeñas secuencias de cómics, claro. ¿te acuerdas de ese cómic, de esa Mafalda. revista que era de un brujo cubano que practicaba el vudú y hacía, ¿cómo se llamaba esta revistita? De Florinda, Aniceto, ahí está, Aniceto creo que era, ¿no? Hermelinda Hermelinda, y Aniceto. ellos hacían, Hermelinda Linda, trabajaban con cadáveres, una que hacían historieta mexicana. Sí, ese es bien ácido, esas historietas de Hermelinda Linda y Aniceto. Uf, alucinantes. Pucha, que tú lees esas cosas ahora, le das a un niño y pucha, como lo han formado y lo han criado, es diferente. Yo creo que ahora los chicos también leen, ¿no? Leen, pero en otro formato, leen en línea, ¿no? La comunicación cambia, ¿no? Yo recuerdo que iba mucho con mi bicicleta a arreglar a Surquillo, a Garoso y Cotrina, ¿no? Donde todos los chiquillos nos juntábamos y parecíamos como... Eran Gamos. Claro, y mientras... Claro, eso eran Gamos y San Pedro. Claro, y mientras esperábamos el turno, cruzaba la pista de Angamos y al frente había un lugar donde vendían revistas y uno podía alquilar las revistas. Claro, algunos alquilaban esa revista famosa Z que el Chemo paraba leyendo acuciosamente, o si no, esa revista. El Chemo paraba leyendo Z, SPH, 5. Oye, pero Z era una revista que también hablaba de política, ¿no? Si no me equivoco, claro, tenía otros temas y también tenía una parte. Sí. Se fue degenerando, claro. Porque inclusive las oficinas de Z estaban en Jesús María. Sí, pero de ahí empezó ya su camino a la semi-pornografía, porque más que pornografía era erotismo. Z se volvió erótico. Hola, ahí está Viviana, Pelo. Sí, otra. Hola, Elian. Qué gusto. Había una observación que quería contar. El tema de los cómics en Lima, tú decías, no, Félix, se alquilaban revistas. No se llamaban revistas, o sea, no le llamaban revistas, le llamaban chistes. Vamos a alquilar chistes, así les decían. En los 70, 80, y tenían eran, digamos, un montón de pitas y colgaban los chistes, o sea, los cómics, ¿no? De todo, Superman, Condorito, todo con un gancho de ropa.
sus sujetos, toda la gente, y una banca y la gente alquilaba, ¿no? El chiste, el cómic, y se alquilaba uno, dos, la gente leía, pero aunque sea leía chistes o leía cómics. Ahora ya no se ve eso, ¿no? Bueno, esto, yo me acuerdo que también esos se alquilaban no solamente en esos lugares que eran donde estaban almacenados pues solo los chistes, como tú dices, sino también en los kioscos. Pues yo recuerdo que en el kiosco en la esquina de mi casa, también si tú querías, te vendían o te alquilaban a 10 céntimos, bueno, no recuerdo la moneda en ese entonces, claro. sí, solo para leerlo y lo devolvías. Por el placer de Claro, leer, alquilabas. claro, Condorito, Sí. había el famoso Condorito, que era fue muy clásico en los 80, ¿no? Había Sí. Calimán, Claro, estaba Condorito, Mafalda, Superman, Batman. Archie Había para y sus todos, ¿no? amigos. Pero así como había los Sí, chistes había para todas las edades. para entretenerse, también había su lado erótico también. O sea, tenía sus revistas de alto calibre para los Ya, amantes claro. Playboy, sí, Playboy, más Playboy. Playboy, Sí, Playboy pues era el más famoso. Interesante, ¿no? La conversa de los 80s, algo que también marcó un hito en la década de los 80 fue el ingreso a la televisión a color, ¿no? Claro. O sea, es increíble, Claro. lo que yo recuerdo es que entró el AUN de Terry, salió la dictadura militar e ingresó todo. Ingresó el televisor a color, ingresaron los juegos electrónicos, o sea, los llamados pinballs, pero ya en locales, ¿no? Como el Bim Bang en Miraflores, había otro que estaba en Los Pinos con Shell en una esquinita, y había uno en el centro de Lima. Yo, sinceramente, el primer pinball al que yo fui fue uno que estaba en Puno con Ayacucho, en una esquina, ¿no? O sea, los había visto los había visto en Fonsi, pues en la serie Días Felices, pero nunca llegaban acá, ¿no? Claro. Entonces, con la entrada de la democracia de los 80s, ingresa todo ese tipo de cosas, cantidad de cosas que no pues jamás habíamos visto nosotros, ¿no? Eran juegos, eran los pinball electrónicos, ¿no? Los pinballs electrónicos en DOS creo que eran los primeros, porque había los que eran mecánicos que se jugaban en Limanlandia Par, me acuerdo en la avenida Salaverry había unos con unas bolitas que se jugaban, unos se traqueteaban, esas eran las máquinas también, los primeros pinballs mecánicos. Y luego en los 80 entran con los pinballs ya más, se podría decir que para la época eran sofisticados, pero eran básicos con sonidos en DOS, como Sarsum, había Starsum, así habían varios jueguitos interesantes, ¿ah? Como eran analógicos, entonces tenían unos sonidos bien. ¿Quién se acuerda del cubo mágico, el cubo Rubik? Claro. Eso entró el 82. Los yoyos, entró acá. la Fanta o Sprite. ¿Ah? ¿Qué tal? También, y los trompos también que nunca funcionaron, no sé si te acuerdas, con una pita amarrada de plástico, creo que era. Sí, después me acuerdo del 81, está viendo. 81 me acuerdo que entró el yoyo de Coca-Cola. Un saludo enorme. Dice Pelo, dice Pepe que es tu fan. Dice que es tu fan, Pelito. Pepe Salas. ¿Quién está ahí? Ah, mi hermano Pepe, qué gusto de saber de ti, Pepito. Un abrazo fuerte. Qué bien. Un saludo, Pepe. Vamos a hablar un poco ya de algo más interesante. Hablemos de música. Para ya ir terminando. En esa oleada de los 80s, viene el New Wave, el rock and pop, Michael Jackson, el metal. A usted, bueno, el metal se hace el más. Glam metal. Hola, bebé, ¿cómo estás? Dime, mi hija Javi. A ver, Onassis, dime, ya. Onassis, dime tú, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué fue lo que más te gustó en cuanto a música que recibiste como influencia en los 80, ¿sabes? Para ir tocando esos temas que son apasionantes, escuchar música. Claro, bueno, yo como músico, obviamente, como influencia, yo venía escuchando, pues, en los 80 se escuchaba el rock clásico, ¿no? Como todo el mundo. Yo escuché desde Elvis, Beatles y toda la onda clásica. Pero cuando ya comencé a digitar guitarra,
ya a tener mi primera formación como músico, obviamente el rock en castellano me caló más rápido porque era la información que tenía más a la mano, por decirlo así. Entonces, aparte era música que se hacía en mi idioma, o sea, lo podía entender. El rock inglés también era interesante, obviamente, muy trabajado, muy sofisticado, pero el rock en castellano era digerible, ¿no? Sobre todo la movida argentina, ¿no? Entonces vinieron los primeros grupos, pues, ¿no? Como Virus, Abuelos, Charly García, en fin, varios grupos que ya ahorita no me acuerdo, Enanitos Verdes, ¿no? Entonces, entonces, esos grupos, uno pues como jovencito, chibolo, adolescente, pues que uno quería ser como ellos, obviamente, ¿no? Y tratar de emular, imitar. Entonces, esas fueron mis influencias ya como formación musical. Claro que después, poco a poco, a raíz de eso, comencé a descubrir nuevos grupos un poquito más ya, más, por decirlo, ya no tan comerciales. Eso fue una pauta para ya comenzar a escarbar y sacar grupos no comerciales. Me parece que estás poniendo, escuché una música, me parece que estás poniendo un grupo español, ¿no? Español, no. No, es New Order, es New Order. Ah, perdón, New Order, inglés. Ya, me pareció un poco, por los colores parecía, había un grupo parecido español, ¿no? Mecano, ¿no? Estaban esos grupos también que influenciaban. No, Papelboma. Sí, Bueno, había buenos grupos ahí. Entonces, como te decía, entonces eso fue básicamente lo que marcó, ¿no? El rock en castellano. Y después y hasta el día de hoy descubro música que no la escuché en esa época, ¿no? Había buenos grupos, se hacía buena música, pero que no la pasaban en la radio, pues, obviamente, ¿no? Entonces ya comenzó. A ver, hablemos de música un poco rápido Félix, para cambiar. A ver, Félix, dime. bueno, dime, yo dime. era así chiquito, ¿no? A mí, ¿qué me influenció en el tema de música en los 80s? Creo que no solo a mí, sino a mucha gente. O sea, definitivamente para mí, que lo que me influenció fue Disco Club. El programa de Gerardo Manuel, pucha, era una influencia para todas las direcciones, de todos los estilos musicales. Entonces, en Disco Club escuchabas todo, pues, ¿no? Era un programa que digamos, para mí, ¿no? Antes de que exista la MTV, Disco Club ya estaba en el Perú. O sea, Según hay una MTV leyenda, es ¿no? el que... Hay una leyenda de eso, ¿no? ¿Mm? Hay una ¿Perdón? leyenda sobre el Disco Club. Hay una leyenda sobre el Disco Club que emitió los primeros videoclips antes que la famosa cadena MTV. Por supuesto, o sea, y nadie le tomó en cuenta. O sea, pero Gerardo Manuel y este programa fueron los pioneros. Hay referencias de Disco Club en revistas que hablan sobre el tema y creo inclusive referencias de la misma MTV, ¿no? O sea, a ver, para entender, lo que yo tengo entendido, escuché una vez a Gerardo Manuel decir que los videoclips eran propaganda para los productores, para que los productores vieran. Y a él dice, oye, pero pongamos pues eso también para que la gente lo vea. Entonces, llegaban los videos musicales de todas partes del mundo a todas las disqueras. En el Perú estaba Sony, etcétera, etcétera. Entonces llegaban, él tenía acceso y dijo, bueno, los voy a publicar, las voy a transmitir. Y creó Disco Club. Ahora no sé si fue antes o después de MTV, pero de todas maneras éramos pioneros, ¿no? Uno de los primeros que salía, ¿no? Sí. Bien, ahora vamos hablando de la onda en español. ¿De dónde se revisó más influencia? ¿De España, de Argentina? Aquí en el Perú definitivamente de Argentina, ¿no? De Argentina más fuerte porque Argentina, digamos, aquí hay un mal llamado título, rock de los 80s, empezaron, lo hicieron al rock argentino de los años 80 al rock argentino, acá le llaman rock de los 80s. A los Abuelos, Virus, Violadores, pero pero rock de los 70 es rock de los 80s en general, pero es como lo llamaron acá en la misma radio, lo llamaron rock de los 80. Pero la influencia fuerte fue de Argentina, más directamente Argentina, luego España. Ahora, para el tema del arte underground, sí, España tiene una influencia brava con grupos españoles para las corrientes underground en este país, en Perú, ¿no? Los grupos subterráneos, cantidad de grupos como Cortato, que pues la Polla Record, estos grupos que influenciaron mucho, o grupos New Wave, sí hay una serie de tendencias, ¿no? Musicales,
Pero el rock argentino sí marcó mucho el tema, la influencia o el marco musical aquí de rock en los 80 fue el rock argentino. De hecho que sí. Oye, quiero mandarle un saludo a mi amigo Nippy Walters, que se acuerda de la leche de Enzo. Su madre. Hola, Nippy, ¿cómo estás? La leche de Alan. La leche, el pan popular. Bueno, ya, entonces digamos que La música en español viene de Argentina y viene de España, ¿no? Y la música pop rock en esas épocas, claro. ¿de dónde más se venía? Nazis. No sé si. A ver. ¿Está por ahí? Sí. Ahí estamos escuchando a Virus, uno de los grupos más elegantes de Argentina, ¿no? Con Federico Moura, pues, ¿no? Ya fallecido también. Rompe con el estilo sí. Rompe con el estilo de Charly García y el pianito. Bueno, no, o sea, rompe con el esquema del rock argentino, que acuérdate que venía de una dictadura, un poco de música más sufrida, ¿no? Entonces, ellos son los alegres, los dinámicos, los modernos, se podría decir, ¿no? Ahora, yo me acuerdo que en los 80 la primera oleada, en realidad, de música que viene en castellano es de España, ¿no? La movida que ya había, la movida que ya había en Madrid, ¿no? Entonces, los primeros grupos, acá viene Miguel Ríos, se escucha Flash Trato, habían grupos así, ¿no? Bongos Atómicos, creo, y otros grupos más que no recuerdo ahorita, ¿no? Estaba Alaska Dinarama, estaba Radio Futura, esa fue la primera oleada que se recibe acá. Y a su vez, había muchos argentinos que habían ido a Europa, y en realidad los argentinos copian el modelo de la movida de Madrid, y ya empieza en Buenos Aires los fuertes. La diferencia era que los grupos argentinos sí tenían más llegada acá porque podían venir, y vinieron en las épocas, en los tiempos que ellos tocaban, ¿no? Hicks, Soda Stereo, Enanitos Verdes, Virus, en fin, un montón de grupos. Entonces podían venir, ¿no? En cambio, los grupos españoles creo que ninguno vino, recuerdo poco, creo que el único Miguel Ríos, pero vino mucho después, creo. Entonces no había esa afluencia, ¿no? No había, o de repente no había ese contacto, esa promoción para poder traerlos. Mientras que los grupos argentinos, como estaban cerca, había más autogestión y pudieron llegar. Entonces, al presentarse en la Feria del Hogar, te recordarás, la recordada Feria del Hogar, pues se presentaron todos los grupos de moda, entonces era escuchar la música de moda, mientras que no pasaba esto con la música americana, europea, porque ningún grupo de esa época americano pudo venir al Perú, ni nunca llegó, o sea, han llegado 20, 30 años después, muy tarde ya, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Muy tarde. Entonces, el rock argentino caló más hondo, el rock chileno también, ¿no? Entonces, porque podían venir, ¿no? Estaban a la mano, ese era nuestro servidor, por decirlo así, ¿no? Algo así. Entonces, yo creo que y en los grupos americanos y en los grupos de corte, en los grupos de corte, en los grupos de corte anglosajón, ¿dónde crees que vino más influencia? ¿De Estados Unidos o de Europa? Bueno, ambos lados, porque se escuchaba Inglaterra y se escuchaba Estados Unidos. O sea, se escuchaba ambos países siempre han sido fuertes, han liderado el rock, ¿no? O sea, el British Rock y el rock americano son los que han liderado, ¿no? ¿Y qué bandas te gustaban que vinieron de Europa, por ejemplo, de Inglaterra precisamente? Porque ahí venían más. En la época de los 80, o sea, ochenteros. Claro, obviamente. Y ochenteros, bueno, me gustaba, que llegaba acá generalmente pues el rock un poco fuerte, pesado, ¿no? Y llegaba pues, escuchaba yo en esa época, escuchaba pues por decirlo, Bon Jovi, escuchaba Guns N' Roses, escuchaba pues, en esa época habían grupos Poison, ¿no? Habían grupos así de rock, y había bastante pop también, ¿no? Duran Duran, ¿no? ¿Te gustaba Michael Jackson, Madonna, Cyndi Lauper? ¿Te gustaban? No mucho, pero se tenía que bailar en las fiestas. Acuérdate que en los 80 era la época de los tonos, la fiesta. Y te ponía y bailabas hasta baladas, bailabas de todo, hasta salsa. Tenías que, no me gustaba, pero tenías que bailarla, ¿no? Por cuestiones de cultura, porque eso era lo que se ponía. Pero obviamente había más rock, ¿no? Se bailaba más rock. Escuchaba de todo, en realidad. ¿Y tú, Pelito, qué te traía de regalo Estados Unidos, Europa en cuanto a rock anglosajón? Creo que Pelo ya se fue. ¿Pelo, estás ahí todavía? Parece que tiene problemas con su audio. Está acomodándose.
Bueno, entonces yo recuerdo que para mí la influencia en español era Argentina, ¿no? Soda Stereo, Los Abuelos de la Nada en esa época, Virus, ¿no? Y de Estados Unidos escuchaba, pues, como México dices, también, acuérdate. de México no me gustaba mucho el Tri, no me gustaba. Estamos hablando de pop, ¿ah? Estamos hablando de pop rock. Sí, ya me lo dijiste, ya. No, a mí no me Sí, gusta el Tri. es la No me enésima gusta, vez que me lo dices. no me gusta Sí, el Tri, nunca me ha gustado el pero habían Tri. otros, pues. Había otros, Había Café Tacuba, Maldita Vecindad, claro, Jaguares, Bendita Vecindad, que ¿cómo bueno. se llama? Otros grupazos, ¿no? Pero no me nombres al Tri porque ya Maná, pues, Maná, verdaderamente me ídolo, molesta Maná, pues. que vaya a vomitar no sé cómo hay gente que le puede gustar el Tri no, mentira, es una broma. Bueno, Pelo se fue, seguramente se conecta en un rato. No, Sigamos conversando ya para ir terminando. Sí. ¿Cómo se llama? Pero recuerdan los grandes conciertos que habían en el campo, perdón, en la concha acústica del Campo Claro. Marte, después en la concha acústica. Después también Hacían eventos hubo todos los conciertos fines de en la semana. playa y hubo conciertos En la también Plaza de Hacho. y en Hacho y en ¿cómo se llama el coliseo que está en Breña? No recuerdo el nombre. El coliseo donde se juega el vóley. En la Mauta. En la Mauta. Claro. En San Marcos también se hacía, en el estadio de San Marcos, y en la playa, pues que se hacía los Rock on the Beach, Rock TV 7, Canal 7 auspiciaba, pues Rock en vivo, todos los sábados había la movida y se iba, pues se bajaba a la playa de los conciertos, en verano sobre todo, ¿no? En verano. Entonces era interesante, pues. Yo bajé ahí vi pues a Danai en vivo, se veía pues las grandes bandas, ¿no? Danai, yo sé que tú eres hincha de Danai, ya falleció, hace poco le hicieron en el comercio. Le hicieron en el comercio un especial sobre Danai, la primera mujer que cantaba. Era chilena, claro, era chilena. Era Danai pateando latas, una bandaza. Había un chino que tocaba ahí, que era muy bueno. Claro. Tenía una proyección internacional increíble, Danai. Sí, sino que se cortó de una manera sorpresiva, no sé qué pasó, pero por motivos de ella, de salud, creo que se fue, regresó a Chile con sus hijas y ya no vino más pues al Perú y murió, pues. Está muerto ya creo que en el 91, más o menos. Sí. Pero a mí me gustaba un grupo anterior de Danai, una gran pérdida. De Pateando Latas, que era TV Color, que fue para mí una de las bandas pilares, una de las bandas de Sudamérica, se podría decir, de fusión por lo que hizo con Samamel, de World Together, ahí también estaba un agente patrón, y también estaba Eduardo Freire también, que hasta hoy Pelo. Interesante que hizo Danai antes. Dime. Pelo, ¿te acuerdas de nuestra amiga Roncal, María Teta? ¿Ah? ¿Lo escuchaste? ¿Te acuerdas de nuestra amiga? Claro que sí, Patricia Roncal. María Teta. Si existía María Conchita, que era famosa en toda Sudamérica, en el mundo, ¿por qué no podía haber una María Teta? Decía, ¿no? Se mete así, papi. Sí, mira, María Teta fue una persona, o sea, ha marcado un precedente muy importante, que en su tiempo nadie la tomó en cuenta, quizá, pero lo que ella hacía era increíble en el escenario, tanto sus letras, el mensaje, ¿no? Porque ella fue una subte, una cantante subte, pero que el mensaje básicamente que ella mandaba era totalmente antimachista para esa época, ¿no? Totalmente antimachista, porque enfocaba temas sociales muy comprometidos con el maltrato a las personas, a las mujeres. Ahora, el tema de su performance en el escenario también era extraordinario, ¿no? Y a mí me recordaba mucho, es más, hasta creo que Gloria Trevi le ha imitado algunas cosas, porque antes de Gloria Trevi, o sea, existió ella. Pero no es que Gloria Trevi la haya imitado, sino que tú ves lo que hace Gloria o hacía Gloria Trevi en el escenario y María Teta lo hacía, ¿no? Muy creativa, o sea, su mensaje fue muy bueno y muy positivo. Ahora los que hemos sido amigos de ella la recordamos, ¿no? La recordamos mucho. Y yo me acuerdo la anécdota que tuve con ella hace años, más de 30 años. Ella tocaba en una banda que se llamaba El Empujón Brutal. Y
armó una banda de chicas, se llamaban Las Hijas de la Decadencia, pero ella organizó con Julio Montero, el que era vocalista de mi banda, Sin Cura, organizamos un concierto del Cornetazo en Palomino. Y me acuerdo que perifoneábamos con un Volkswagen, todo ese concierto. La tipa era extraordinaria, ¿no? Buena amiga. Después de los 80 se fue fuera del país y después nos enteramos, ¿no? Perdimos contacto, porque en ese tiempo la gente decía, perdimos el contacto con Patricia Roncal, que era el nombre de María Teta. Perdimos el contacto y nos enteramos hace unos años atrás que había fallecido en 2014, 2013, nos enteramos que había fallecido, si no me equivoco, en Europa. Pero dejó un legado importante en el tema, digamos, para los que hemos escuchado, hemos compartido escenario con ella. Muy, muy interesante, porque de ahí partieron muchas mujeres también en el ambiente rockero, tanto como Danai, por ejemplo. Estamos hablando de Danai, que ha sido la primera vocalista mujer de una banda de rock en este país, ¿no? Igual en la movida underground, en la movida metalera, han salido mujeres que han aportado su súper grano de arena, un rocón de arena para la música. Algo que quería acotar, Danai antes también tuvo pues una experiencia alucinante. A mí me gustó mucho, a ella no le gustaba, con Tiempo Nuevo, que era una música más fusión. Ella vino de Chile y empezó a hacer eso, pero no estuvo de acuerdo con Tiempo Nuevo, no le gustaba lo que hacía el Tiempo Nuevo, por eso se metió al rock y ella se proyectó. Y yo la vi varias veces en vivo. En esa época yo tendría 14 años, 13 años, porque así como yo me andaba en mi circuito subte, me gustaba explorar otros circuitos también, ¿no? Entonces conocí mucha gente del otro lado. Ay. Pero interesantísimo lo de Danai, ¿no? O sea, tenía una proyección internacional alucinante. De verdad que para mí tenía una proyección internacional muy fuerte. Quisieran muchas vocalistas tener ese ritmo, ¿no? Ese ritmo que tenía ella, ¿no? Una gran cantante, bueno, ya, le tocó partir, le tocó iniciar el viaje antes que nosotros. Dime, y... De ella también salieron otras, ¿no? Menina Mutal, salió Pili Barrea, salió Jaque Mate, una banda techno que cantaba Mari Pastor, con Coco Tafur, que también ella cantaba, o sea, salieron muchas mujeres, muchas chicas también en la escena. ¿Cómo se llama? Dime, vamos a hacer una pregunta, Pelo. Onassis, dime, ¿a ti qué te gustaba del rock comercial peruano? ¿Qué banda te gustaba? Una tienes, no me digas que no metas el floro de siempre, no, que hay no. Una, ¿cuál es? Del rock comercial, de la radio. Claro, es que ya la pregunta es limitante, pues, mi estimado Félix, pero bueno, te voy a responder. A mí me gustaba definitivamente Danai con Pateando Latas, ¿no? ¿Y a ti, aunque Pelo, después te gustaba? el color también, pero bueno. ¿Y tú, Pelo? Mira, yo he escuchado muchas bandas, pero a mí particularmente hay bandas que nunca me han gustado, no era mi estilo, pero hubo una que sí me gustó, que fue... Ivo, si no me acuerdo, era Ivo Ichikawa, una banda comercial, una gente de Telegraph, que en los 80s, 85, 86 hicieron una banda. Esa es una que sacaron una canción que se llamaba En septiembre del 86, una canción que sonó mucho en la radio de los 80. Me gustaba su proyección porque... Y la otra fue una banda que en realidad no era una banda, pero era un vocalista, se llama... Juan Carlos Cayo. Julio Cayo. Telegraph, ¿no? Bueno, a mí voy a cumplir, a mí me gustó, si tengo que elegir una, o en varias, Haas. A Jotache, a Sergio y al bajista de Mazo, que se prestó para el proyecto. Haas, yo creo que son gustos, en realidad todas las bandas tenían sus públicos. Si tú le preguntamos a muchas personas si este coloquio hubiera más gente, todos dirían una banda distinta porque había para todos los gustos y como dije antes, había para todos los niveles, los estratos, ¿no? Estamos hablando de bandas comerciales. Y una banda, a ver, vamos a hacer un poco así jodidos, y una banda que no te haya gustado para nada, Onassis, y una también tu Pelo, pero una, pues, Pelo, no te me lances a comer.
nunca me gusta, pucha, que discriminar a nadie, pero Ya, yo voy a bandas empezar, malas, yo voy a pucha, empezar. Yo voy a empezar ya que tienes miedo. No sé quién y te no lo sé voy a cuándo. decir. Me parece y siempre me pareció la peor banda que he escuchado Sí. del rock peruano, porque cuando ellos aparecieron eran una banda que para mí era completamente desfasada en la ideología de los 80s o finales de los 80s. Me parecieron arribistas, me parecieron facilistas, la cancioncita rápida, la cancioncita fácil, Yo te voy a pegajosa. decir, yo te voy a decir, Bueno, tuvo una etapa cuando estuvo al Chino Siguió, cuando estuvo ahí fue buena, de ahí cuando se fue, particularmente a no mí me pasa gustó. Pero ya lo dije, no me gustó, no sé qué, no sé cuánto. justamente, ¿Por qué? justamente te iba a decir esa banda, ¿no? Y a ti, Porque Pelo, había muchas bandas que no me gustaban, pero los no sé quién, obviamente, es más, yo considero que ni siquiera es una banda de rock netamente. Yo puedo hasta a decir que ellos fueron la primera banda pachanga, o que lo que se llamó después Pachanga pachanga. Chacota. Claro, son como un proto pachanga, por decirlo así, si cabe el término, ¿no? Por decir algo, me ocurrió ahorita decir, porque era chacota, era todo menos rock, era no, algo, o sea, además hacían ritmos raros, ¿no? Metían por ahí un vals, una salsita, que no está mal. Cada quien hace lo que quiere, puede hacer, ¿no? Es una cuestión de gusto, como te digo, no es que esté mal y no es que no debieron estar no debieron pertenecer a no, están ahí y lamentablemente la gente cantaba las canciones, Los Patos con las Patas, Las Torres, hay gente que es hincha, tú les preguntas si es hincha y te va a decir que estás loco, si es una Sabían hacer bandón, las dice, ¿no? cosas. Pero, Sabían hacer y a las ti, cosas. pero a Pelo, mí No no era- y a ti, me gustaba. A mí no Pelo, me a ti, gusta. ¿quién no te gustaba? A mí, una banda que no me gustaba para nada. Yo reconozco su calidad y todo, que reconozco que son muy buenos músicos, han logrado muchas cosas, quizás son uno de los abanderados de esa época, y los respeto como músicos, no son mis amigos, pero nunca me gustó Río, loco. Nunca. Río. Ni me gusta. Sí, nunca Ya. me gustó ni me gusta. Yeah, los Ríos son de mi universidad, yo soy villarrealino, pues, ellos estudiaron ahí también, pero no en mi época, un poquito antes. Y a mí, por ejemplo, Río sí me gusta, es que depende, también la pregunta que tú hiciste, Fele, habría que separarla, ¿no? Porque musicalmente como producción eran buenos, era un No me sonido quites la limpio. chamba, no me quites la chamba. Escúchame, otra cosa es que no nos guste los temas, pero no me gustaba ni un tema de Río, no pegaba, ¿no? Ningún tema, o sea, no es, pues, ¿no? Pero mira, hay unos Chemo. buenos. yo no voy por el tema Por musical, ejemplo, ¿no? Mira, escúchame, chicos. Yo no voy por el Chemo. tema, yo no voy por el tema musical porque ante eso yo no puedo tener ningún tipo de opinión en contra, porque cada quien es artista y hace lo que cree conveniente y ante eso no se puede discutir. Lo que me refiero es la intención con la que hace la música. Y la intención con la que hizo ese grupo que nombré era, obviamente, así como hay el humor de la risa fácil, ¿no es cierto? El humor de JB, el humor de estos tipos que hay ahora, el humor fácil, el humor chakra. Para mí, ellos hacían lo mismo. Pero bueno, en fin, cada quien con su tema. Y dígame, te digo, Peludo, ¿a a ti ver, no te dime tú, gustaba? una banda ¿Qué dices? internacional en español que no te guste o no te haya gustado. A mí, Aquí le preguntas, a mí, Pero, dime una nomás, ¿ah? Una banda que no te haya una gustado. banda. No sé, Prisionero, Joda, algo. Puta. Nunca me he puesto a pensar, loco. Hay un montón, pero no podría decirte. Pero mejor te la responda Onassis y ahorita déjame acordar. Debe haber una que no me guste. A ver, ahora, si tú, ¿a ti qué banda de rock en español no te gusta? Félix, a ver, no sé si me escucha. ¿Puedes repetir la pregunta? Porque justamente el anterior no te escuché bien. ¿Qué es lo que estás preguntando de bandas internacionales? ¿En castellano o en Banda internacional en español. Ah, ya. ¿Cuál gusta? Ya. En español, ¿qué no te gustaba? ¿Qué banda? ¿Qué no me gustaba? Ya. ¿Qué banda? A mí. Ah, ya. Ya, disculpa. Varias. Ya me acordé yo. Los hombres G, compadre. Nunca me gustó. No me gustaban muchas, pero Los Hombres G puede ser la más Con G de comercial, ¿no? Gilipollas, había una banda que le sacó una canción, ¿no? Con G de Gilipollas, ¿te acuerdas?
Claro, que eran Sí. tenía un nombre ese grupo, sí, los gilipollas creo que se llamaba, no sé cómo se llama, pero Ya, bueno. a mí, a mí particularmente quería- no me gustan los prisioneros. a mí sí me No, gustan los a mí prisioneros, no me gustan los prisioneros. ¿ves? A mí sí Los me dije, gusta. más por nada por el vocalista, que era un pretencioso, pero bueno, sus letras, ahí pues, ¿no? Bueno, en fin, hay gente que le gusta, A hay mí me gente que gusta no. más por sus letras, por su actitud contestataria, porque fueron los únicos que, como quien dice, se pusieron un muro frontal contra la dictadura de Pinochet, ¿no? Y para eso hay que tener, Dictadura, sí, eso sí. sí, hay que tener cojones, por ese sentido. Pero si ya hablamos, por eso te digo, es que las preguntas pueden ser como el caso anterior, que hemos diferido, tú dices que los no sé qué no te gustan a ti. Obviamente, como arte final, como producto, no te gusta, pero no es que hacían mala música, como decía acá el amigo Pedro, que dijo, pero hacían las cosas bien, ¿verdad? Leyendo los Claro, estaba bien comentarios. grabado, claro, para hacer pachanga, o sea, está bueno, ¿no? Para hacer pachanga está bien. Dentro de ese género está bien, pero que fuera rock, por ejemplo, yo no lo considero que fuera rock, por eso no me gustaba. No, nunca me gustó ni me gustará tampoco, ¿no? Y En el dime, caso de Prisioneros, musicalmente, no, obviamente era música muy simple, porque la idea justamente de estos señores no era la música, sino era la posición política y contestataria que en ese momento sucedía en Chile. Entonces tenemos que diferenciar. Claro, exactamente, tenían que asumir un papel, un rol, y cuando terminó esto ya, él cambió completamente, hizo otra cosa ya, ¿no? Hizo un poco, ya cambiaron las cosas. Entonces, estos grupos contados, que no son todos los grupos, suceden porque tenían un propósito específico, ¿no? Que no son todas las bandas, obviamente. Pero había ¿cómo? grupos más feos en Chile, pues, ¿no? Así es. Sí, seguramente, habría un grupo más, ¿cómo se llama? Hay grupos que no han tenido suerte también, que son buenos grupos, pero no tienen una buena canción. ¿No? Por el caso, por ejemplo, de Julio Caipo, que mencionó Julio Caipo, es un Claro. musicazo. Es más, hizo una banda. No sé si tú te acuerdas del nombre Pelo, te debes acordar, No, el tú que tienes un poquito más de hermano, memoria. eran dos hermanos. Uno era Claro, Julio Caipo y el otro era Juan sí, sí, Carlos Caipo. Juan Carlos hizo claro. SOS y Claro, Julio ya, Caipo claro. tenía una banda, pero claro, SOS. Y Sí, Julio hizo una banda, Caipo no recuerdo el era nombre, pero solista. hizo un tema, hizo un sencillo, un doble, creo, dos temas, Explosión, pero eran buenazos. ¿Eh? explosión y revolución se llamaba la canción. Ah, exactamente. Ex- ¿Cómo se llama ese grupo? No me acuerdo ahorita el nombre del grupo. Tenía un Julio Caipo, nombre, Julio Caipo, así nomás. como Sí, no, solista. Julio Caipo, así nomás. Ah, Sí, ya. Pero, explosión. Esa es la. pero sacaron un tema, pues, Explosión. ya no siguieron, se Sí, cortaron y murió toda sí, ahí la movida. nomás. Así Pero es. es lo único que A me mí un grupo que gustó me de esa gustaba, movida comercial. a mí me ¿Cómo? gustaba pues, muy bien Praxis, que también desapareció. Tenía una Mm, canción que se llamaba sí, también lo Sábado de la escuché. Noche para rock and rollear. Y dos temitas y desaparecieron. Había grupos buenos, como había grupos también feos, ¿no? Ruedas, había ¿no? grupos que, ni para qué te cuente, ya no sé qué hacían. Un grupo que también era feo, para mí tiene su... Phaser, weón, tampoco me gustaba. No, horrible, Phaser, Phaser. Ese grupo era- un poquito adelantado, ¿eh? Un poquito adelantado Phaser. ya, ¿te acuerdas de ese Bueno. grupo Sí, pero Trama? nunca me gustó. Que era una Claro, imitación de también una Stereo. copia de Soda Stereo. Era una copia de Soda Stereo, Con evidentemente, Figalo. pero eran Oye, buenos pero músicos. ¿Eh? El pero disco era muy muy bueno. O sea, no, Sí. buenos músicos y una muy buena producción, ¿no? La producción Sí. musical era extraordinaria. en los O sea, 80, ¿para qué? en los 80 si tenías plata hacías música, ¿te acuerdas? Obvio, claro. ¿Te acuerdas ese tipo Bueno, que hizo, ¿cómo se llama este toda- pelado? Fayel Mitre, Ah, Fayel el Mitre. pues. O sea, ¿de dónde, papá? ¿De dónde? No, ¿De quién hizo esa? no videazos. Ahora, una de las cosas que sí, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo vi el video de Televidente de Río, o sea, me impresionó la calidad del video, ¿no? Para esa época, en 1985, un grupo peruano con un video de esos fue extraordinario. Obviamente estoy hablando del video y la parte el de sonido, producción, ¿no? El sonido, la sonido grabación. era O sea, bueno, el sonido era bueno. los patas eran de Le Pueblo quiero Libre, mandar, Pueblo quiero mandar un saludo un ratito, chicos. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Jan Turúa. Dice que a él le gustaba el vocalista, ¿no? ¿Cómo se llama? Sergio Cava. Ahora es mi amiga Fiorella Cava. Un saludo para él. Hola, Fiorella. Hemos compartido la misma pista de baile. Si acá dice Pelo, ¿a ti te gustaba Haas? No lo niegues.
Bueno, su vocalista. Mi amigo Sergio, un chico de Magdalena, un buen brother, ¿no? A veces me lo encontraba me encontraba con el famoso Miguel Det, ahí en Magdalena, yo era muy chibolo, claro, y a veces me encontraba a Sergio por ahí y bueno, me contaba de su banda, que iba a ser una banda, y bueno, mira, y la hizo muy bien, le salió muy bien, un grupazo, para mí al menos. Sí, para mí. Claro, Bueno, un grupazo. Hubieron grandes grupos en los 80, en rock español, peruano. Antes de Haas, Fiorella hizo Hielo. Claro, Hielo. Y como Hielo, claro, y de ahí hizo Haas. Claro. Sí, Toque de queda. y ahí hizo Haas. Ellos sacaron el tema Toque de Toque queda, de la queda. canción. Claro. Toque de queda, exacto, Hielo. Claro. Y ahí ya Tenían dejó varias, Haas, hizo Haas, se acabó. Bueno, hizo sus cosas. Habían bandas. En estos 10 minutos que nos queda, vamos a tocar un poco el tema de la contracultura, del rock subterráneo. Pelo, ¿tú en qué banda tocabas en esos años, en los 80s? Bueno, yo toqué en varias bandas, pero la primera banda en la que yo toqué fue Sin Cura. Así se llamaba, Sin Cura. Gracioso su nombre. Cuando existía la cura de la Cure, ustedes eran Sin Cura. Sin cura, exacto. No lo hacemos por eso, sino porque básicamente pues, para nosotros no le encontrábamos cura a todo este sistema, ¿no? Todo lo que veíamos en nuestro camino de disconformidad, no le encontrábamos cura, eso no tiene cura. O sea, no es que éramos pesimistas, sino la realidad era lo que... Claro, y no, pues yo dije antes, ¿no? Han pasado 30 años y las cosas siguen igual. Hay cara de mollejas todavía, ¿entiendes? O sea, hay gente que... No le digas. no ha cambiado. Oye, a mí me gustaba un grupo de Narcosis, por ejemplo. Narcosis. Claro. ¿Tú qué me tocabas en esa época, Onassis? Narcosis, pues, Narcosis. Y mira, te voy a contar una chiquita, así, una efeméride. Un día lo entrevistan a Huicho, y ya en la actualidad, ¿no? En los 90, 2000, creo. Y dice, ¿qué recuerdo de Narcosis? Sí, que éramos contestatarios. Ustedes tenían un tema que se llamaba Sucio Policía, creo, ¿no? Ya, pucha, ahora ya no, pues ese tema ya perdió ya actualidad. Y dice, ¿por qué? Porque ahora hasta el policía es víctima del sistema. O sea, en esa época éramos contra los policías, ahora ya el policía es nuestro amigo porque hasta el policía lo maltratan. O sea, que te das cuenta, o sea, las cosas cambian. O sea, sí, en el fondo hay cosas que, claro, siguen perdurando, pero cambian ciertas cosas, pero se mantiene que igual el sistema oprime ahora a todo el mundo, ¿no? Nadie se salva. O sea, mejor dicho, está peor. Está peor. La gente ha ido cambiando también, ¿no? La actitud de la gente ha ido cambiando. Claro. Antes que un policía, pucha, jamás, ¿no? Ahora la gente agarra y... Ya, ¿qué le vas a faltar respeto? Claro, ahora no, ahora le pegas al tomo, le quitan el revólver. Claro. O sea, y eso que ahora está penado pegar un tomo, pero vale, cae su boca. Pero siempre va a haber la gente contestataria. Yo creo que, como dije la vez pasada en una entrevista con Félix también, todo tipo de música y arte, y tú lo debes saber también, Pelo, se tiene que hacer en libertad. Si no hay libertad, no hay campo de acción, o sea, no puede haber. Y si hay algo que lo oprime, vamos a repeler y vamos a siempre contestar contra eso, sean los tiempos que sean. ¿No? Es una expresión, ¿no? Todo el arte es expresión. Expresión y libertad. En esa época, y mira, yo quiero mandarle un saludo a mi amigo acá, Roller, al Mario Roller, que hace conciertos y ha llevado a algunos grupos a Inferno Bar. Un saludo para Estés, para Cecita, ha hecho conciertos. Yo en realidad escucho las bandas actuales y no veo que hayan, digamos, evolucionado. Claro, tienen mejores equipos, qué suerte ellos que ahora hay mejores equipos. Se te rompe una cuerda y tienes 20 ahí atrás. En mi época se te rompió una cuerda y a llorar al río, en pleno concierto se te rompió una cuerda. Esto no había en esa época. En esa época teníamos, si te acuerdas, Pelo, los distorsionadores eran nacionales, ¿verdad? Eran hechos a mano, creo, con una cajita. Esto no había. ¿Qué iba a tener yo esto en los 80? Sí había en los 80. Yo tenía me refiero a que no había. No, sí, yo tenía overdrive así. Ah, puede ser. Después tenía. Pero no estaba a nuestro alcance, claro. No estaba, a eso me refiero.
Vos, Claro. Esa era la crítica de la gente del centro de Lima contra la movida de Barranco, pues, ¿no? Estaban los G3, Caos General, Cranium, Tenía Currículum poder Mortis, adquisitivo. y la gente que tocaba en el famoso squad de Barranco, que después le pusieron o la casa hardcore, los Pitupans que llamaban. los pitupans, ellos los tenían, pans y los pitupans. sí, y Es que en el en la movida subterránea hubo una polarización. Se polarizó la movida. Tú sabes que la parte punk que les decían era la gente de eutanasia, gente que venía, su mancha venía de Barrios Altos, ¿no? A los conciertos iban a los Reyes Rojos y le hacían destrozos, bandas como Exilio, qué sé yo, TBC, y estaban la parte de los Pitupans, ¿no? Que estaban pues, los G3, fue una serie de bandas Descontrol que tocaban en el Lincoln, no me acuerdo, ¿no? O sea, Sí, jamás Eutanasia iba a tocar en el Lincoln. Rompieron todo Claro. el Lincoln, claro, sí me acuerdo. Sí, claro, sí recuerdo eso. ¿Y tú sabes quién andaba ahí? ¿Quién andaba ahí? Nuestro amigo José Carranza. José Carranza, bombero, héroe, era un asiduo, ¿cómo se Pero hemos estado en unos conciertos bravos, como pero ¿dónde no nos hemos me gustaba mucho la música. Y ahora que me hacen acordar, quería contarte que se me vaya. Entonces tú debes acordarte también, Pelo, también Félix. Siempre había una disputa entre los punk y los metal, ¿no? Siempre hubo una pelea. Es más, se citaba. Mira, yo me acuerdo que estaba escuchando radio, no sé si 1160, y por radio llamaban y se citaban. Tenemos un problema con los punk, con los metal. Se citaban en bajada baja y se agarraban a trompadas. Ah, claro, ahí estaba Beto, pues, con la horda metálica. La hora metálica y el pan, no sé qué pan, si pan o el pan. Bueno, es que en los 80, te voy a contar te cuento, ¿no? En los 80 existió la icónica discoteca La No Helden. Entonces la No Helden, pues, claro, me paraba metido, pues, viernes, sábado, domingo, creo que hasta el lunes me quedaba, pero era una discoteca que no va a volver a existir nunca más. Pues, de ahí nacen muchos de los huecos que hay en Lima, ¿no? Son sus nietos, sus sobrinos, qué sé yo. Entonces, la No Helden era una discoteca que básicamente abarcaba al público punk, post-punk, ¿no? Pero, pucha, la esquina de Washington, porque la No Helden quedaba en Chincha, pues, a 2 cuadras de 28 de julio, Wilson. Y en Washington, pucha, venía toda la horda metálica, joder a la discoteca. Y se armaban unas broncasas, hermano, en esa época. Han pasado 30 años y nos encontramos los metaleros, no hay 30, pasaron 20, 15 años después y ya, todo pata, pues, ¿no? Calor del momento. Pero sí me acuerdo una bronca alucinante fue cuando hubo el concurso no profesional, ¿no? De Taller Rock, que organizó la No Helden en los 80s, donde ganó Voz Propia y el segundo lugar lo llevó Orgus, ¿no? La banda metalera. Entonces imagínate la final del concurso, eran varias bandas, pero ya cuando terminaba, ya se iba a dar el primero y segundo lugar, pues, Voz Propia, ¿no? Que jalaba todos los wave, punk, pop-punk, hardcore, toda la mancha. Y Orgus, que era la banda metalera, a todos los metaleros, hermano, que tú veías cómo llovían zapatos, zapatillas, botellas de plástico. Las primeras botellas de plástico que recién salían, ¿no? Porque no, eran raras, pues, o bolsas con pichi, hermano, ¿no? O sea que era una batalla pero alucinante, la concha acústica del Campo de Marte. Eso fue el 88. Pero, o sea, esas broncas épicas, pues, hermano, de metaleros con punkis. Se han dado en varios lugares, en conciertos. Y eso sí, no, pues, no me voy a olvidar. Había una discoteca... Está, pues, Beto Jale, ¿no? Después había, mira, ya para ir terminando, había el local Magia que quedaba en la Avenida Brasil, había el local El Hueco que quedaba en Lince, me acuerdo. Estaba, Santa Beatriz. Bueno, No Helden, estaba el Averno, el centro de Reflejos había la discoteca Reflejos, donde Danai grabó un EP en vivo, o sea, un demos en vivo, se hacían grabaciones en vivo. Reflejos está en San Isidro. Sí. Ahí grabó pues con el gran sonidista Ayo Rivas Plata, pues, ¿no? En esa producción de Ayo Rivas Plata. Sí, hizo, y hasta ahora están ahí colgadas y hay muy buenas canciones de Danai en vivo que parecen
con toda calidad de un disco y que la pueden poner en un disco, inclusive, pero ahí las tienen, ¿no? Muy buenas. Bueno, ya creo que Acuerdo creo que con eso ya terminamos. Ya estamos 2 horas hablando de 80 y hemos hay terminado más, la cultura. falta otro Vale. programa. Ahora, más bien vamos a hacer otro más 90. coordinado para hablar sobre solamente la movida underground que a mí me interesa. Vamos a ver si me logro comunicar con mis antiguos amigos que hacíamos hardcore en esa época y a ver si los entrevistamos. Pero tú, Pelo, por ahí ayúdame con gente para ir jalando y hacer una larga conversa y ver, ¿no? Este ha sido Conversa Cháchara, hemos hablado sobre la cultura y la contracultura pop de los 80s en Perú. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor den like a la página y conéctense pronto. Un placer, como siempre. Prosperidad, larga vida, muchachos, estamos viendo. Gracias, Félix, por la invitación.